Ahí Bueno, va bien. buenos días. Hoy vamos a dar el seminario número 2 de recubrimiento. Eh, Quiero chequear si estamos grabando, ¿no, Edu? Sí, Sí, grabamos bien, perfecto. Bueno, un poco la idea es continuar lo que ya hace tiempo parece que fue, hace mucho, pero bueno, en realidad fue hace poco, fue antes del examen, dimos la primera parte del recubrimiento, donde nos centramos básicamente en la descripción de un triángulo. Ese triángulo en sí tenía un componente de hablar de los núcleos, de hablar de los equipos y hablar de las formulaciones. Eh, en esta parte nos vamos a situar básicamente también en las formulaciones eh, y una parte en el proceso. Em, Habíamos hecho un ejercicio en el inicio de la clase anterior de hacer de hacer un pequeño dibujo pensando en la previa que era un recubrimiento, ¿no? Y posteriormente seguro mirarlo cuando hemos terminado. Yo creo que una idea vaga puede llegar a tener de que pasó el examen y tal vez no se acuerden de todo. Es más, algunos ya han tenido el trabajo práctico en el cual hemos mostrado, digamos, la operatoria de lo que es un recubrimiento en una paila activada, a diferencia de lo que hacemos en la facultad, donde nosotros tenemos una paila, digamos, convencional. eh, Nosotros lo que es la simulación del trabajo práctico, lo que hicimos fue simularlo en una paila cribada, una paila industrial cribada. Simulamos un recubrimiento muy similar a lo que hacemos en el trabajo práctico. O sea, lo bueno de esta pandemia que nos pudo hacer mostrar algo que tal vez para nosotros en la realidad siempre fue muy difícil, que es mostrar, digamos, algo en una paila mucho más tecnológica, ¿no? Vamos a obtener de otro lugar, digamos, pudimos mostrar eso. Ustedes lo van a tener el resto de los que no tuvieron el trabajo práctico, lo van a completar esta semana. Pero para grandes rasgos, cuando uno habla de recubrimiento, es básicamente la deposición en la superficie de un núcleo, puede llegar a ser un comprimido, un microgranulo o un pellet, en la superficie de un núcleo, depositar una fina capa de muy poco, digamos, espesor, de una capa que lo que va a hacer es recubrirlo en lo ideal homogéneamente, recubrir todo el núcleo del comprimido, y se tienen que dar cuenta de que tiene que haber tal vez un motivo para que yo haga este proceso en aquellos núcleos que ya obtuve en la fabricación. Cuando hablamos de motivos, pueden llegar a ser motivos estéticos, ¿sí? O tal vez de ocultamiento de algún carácter organoléptico o más que nada relacionado con lo estético. Eso sería una cubierta de tipo cosmética. Y después hay otro tipo de objetivo que es un recubrimiento funcional, donde aquel recubrimiento que nosotros estamos realizando nos va a dar, por ejemplo, un determinado target para la liberación del principio activo en una determinada o en una zona del tracto gástrico. Por ejemplo, tal vez queramos que apuntar a la desintegración de ese comprimido, en primera instancia en una etapa intestinal, teniendo en cuenta que esa membrana que le estamos colocando es soluble en medio intestinal, pero también tuvimos como objetivo que no se desintegre a nivel estomacal, donde el pH es ácido. O sea que funcionalmente recubriendo puedo encontrar un target de un comprimido. Eso es como el objetivo, ¿no? O sea, entender cuál es el objetivo de por qué recubro un comprimido. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, también hablamos bastante de cómo hacerlo. Hablamos de los equipamientos. Esos equipamientos son muy importantes desde el punto de vista de que no es que lo podemos hacer con un pincel, tomando un sistema de recubrimiento y pintando o recubriendo con un pincel núcleo por núcleo. No, no, hay un equipamiento específico que se denomina paila, que es un equipo, en el cual se colocan los comprimidos, ¿sí? Y por ende, en ese lugar vamos a producir toda esta operación unitaria utilizando una bomba peristáltica,
utilizando pistolas que utilizan aire comprimido para atomizar esa suspensión. Vamos a utilizar también un sistema que inyecte aire caliente a la paila, que extraiga ese aire para favorecer la extracción, ¿sí?, de lo que es el solvente que compone la suspensión original, para que en la superficie del núcleo se deposite una membrana, una fina capa de recubrimiento. Esto es muy importante, teniendo en cuenta que lo que yo quiero es que en la superficie se me quede el sólido, no el solvente. Entonces el solvente, por la propia acción que se produce dentro de la paila, se va a evaporar y se va a ir parte por la extracción. Ahora, los comprimidos que van a estar dentro de la paila, que van a estar en pleno, digamos, movimiento, esto es importante porque me va a generar una cascada, va a estar, digamos, esos comprimidos van a estar esperando la recepción de pequeñas gotas de la cubierta. Ahora, es muy específico de determinadas variables operativas y eso es algo que ustedes tienen que conocer para el próximo examen, ¿sí? Que es, en definitiva, tienen que conocer cuáles son las variables operativas del recubrimiento, de la operación unitaria. Porque como bien dijimos, las variables operativas, tanto para una paila convencional, como la que tenemos en la cátedra, una paila de desarrollo, o una misma convencional en la industria, tiene variables operativas que son un poco diferentes a las variables operativas que existen en una paila privada o de alta performance, como las que explicó Edu en el seminario pasado, como también vimos en el trabajo práctico algunas personas la semana pasada, ¿sí? O sea, las variables operativas, como verán en esta materia, son muy importantes para cada una de las operaciones unitarias, teniendo en cuenta que esas variables operativas se tienen que transcribir, se tienen que colocar en un batch record, en una hoja de ruta, para que la producción de ese medicamento sea trazable, sea, esté controlada, mejor dicho, o sea, sea trazable y además controlada. ¿Por qué? Porque esas variables van a definir cómo van a hacer ese proceso unitario de recubrimiento. O sea, si les doy un ejemplo. Si ustedes tienen una temperatura, que lo vamos a ver hoy, una temperatura de trabajo, de recubrimiento en el orden de los 35, 38 grados, 40 grados, esa temperatura de trabajo tiene que estar especificada porque es una variable operativa del proceso en la hoja de ruta. Eso es muy importante. Y por otro lado, también tienen que tener en cuenta que hay variables de diseño propias del equipo. Esas variables de diseño pueden llegar a ser las distintas velocidades, perdón, el distinto diseño de un deflector dentro de la paila, la misma capacidad de la paila, ¿no? Porque si una paila está diseñada para una cantidad de kilos X y es su ideal, eso es una variable de diseño. Ahora, por más que yo la pueda, digamos, variar, tengo que aclarar si tengo que cambiar a lo mejor el bombo, ¿sí? Que tenga bombos intercambiables hace que es una variable de diseño, pero yo puedo elegir ese cambio y lo puedo plasmar en el batch record. Ahora, si tengo una paila, por ejemplo, tiene una sola velocidad, yo no voy a poder, o sea, esa limitante de diseño va a hacer que en el batch record, obviamente, no pueda cambiar de velocidad, no puedo poner un rango. Eso va a ser muy importante. O sea, tienen que conocer lo que son las variables de diseño y las variables operativas. Bueno, hasta acá fue un breve repaso y, y hasta ahora vimos distintos tipos, algún tipo de recubrimiento que es el field coating, ¿sí? El recubrimiento, digamos, a través de la utilización de pistolas neumáticas, ¿sí? Para la deposición en la superficie, digamos, de esta cubierta. Pero hay otros tipos de recubrimiento y hoy vamos a estar desarrollando esos distintos tipos. También vamos a ver qué excipientes utilizamos para lo que es la generación de lo que es de la futura película. Vamos a ver formulaciones típicas también,
métodos de elaboración de sistemas de recubrimiento, vamos a hablar una parte solamente de trabajo práctico, una parte de trabajo práctico, y vamos a ir a algo que va a ser muy importante, que Edu va a estar cerrando sobre el final para centrarnos nuevamente en este punto, que es la solución, la descripción de los problemas típicos y las soluciones a esos problemas típicos que se pueden presentar cuando estamos recubriendo. Ahora, ustedes pensarán, bueno, esto nació, digamos, con el recubrimiento a través del film. O sea, solamente, digamos, no nació como es ahora. La respuesta es no. O sea, en la industria farmacéutica, ya los que tenemos varios años, vamos viendo ese proceso de cambio. El recubrimiento, digamos, como lo decimos hoy, coating, eh, nació hace mucho tiempo, de otra forma. ¿Sí? Nació como lo que se denomina grajeado, que también lo vamos a ver. Ahora, hay otro tipo de recubrimiento el cual no utiliza, digamos, la paila en sí, sí, vamos a ver un tipo de recubrimiento específico que son recubrimientos que se realizan con máquinas de compresión, ¿sí? Lo vamos a ver también. Y vamos a hablar acerca del field coating, del recubrimiento actual, y vamos a describir bien la importancia de lo que es utilizar un solvente orgánico y utilizar un solvente acuoso, porque esto es algo importante, porque el día de mañana se enfrentan al desarrollo de un sistema de recubrimiento, van a tener como rol, como farmacéuticos, interpretar que en un principio todos aquellos recubrimientos que tenían como solvente, utilizaban como solvente un, digamos, un solvente orgánico, la evolución dentro de la industria farmacéutica fue la utilización de bases acuosas. Y eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta a partir de hoy, ¿no? O sea, que la industria viró hacia la utilización de solventes de la suspensión de base acuosa. O sea, conclusión, usar agua como solvente de la. Ahora ya de lleno nos metemos en el grajeado, ¿sí? El grajeado es el inicio de todo esto, del recubrimiento de comprimidos. Seguramente a ustedes tendrán en vista algún comprimido grajeado o algo que ustedes asimilen con lo grajeado. O sea, algo que asimilen con lo grajeado. Tal vez en la industria farmacéutica o tal vez en la industria alimenticia, ¿sí? Eh, mm, Seguramente les venga a la cabeza cuando ven esta foto, que entiendo que la están viendo, algo tal vez alimenticio que relacionen a esto. ¿A qué se puede relacionar? Si de a uno, a lo mejor para hacer una primera pregunta de la mañana, y hoy somos mucho más, ¿a qué ejemplo alimenticio que ven en la foto le asimilan? M&M. Bueno, bueno, Jesús. ya está, ahí estamos. Perfecto. Ya volcamos ahí notamos, hicimos el primer ejercicio, Edu, para comprobar que nos están siguiendo a lo sumo 4 o 5 personas presencialmente. Y estamos mirando que sí, obviamente, confites o tal vez la marca que están diciendo, miren que está todo grabado, le hicimos promoción a un producto que uno come cuando está mirando películas, ¿no? Tal vez, o cuando uno quiere comer algo dulce. Esos confites que nombraron son algo que también se hacía en la industria farmacéutica. Ahora se hace muchísimo menos, pero en una época se hizo muchísimo, muchísimo. ¿Y por qué lo ponemos y lo seguimos comentando todavía, dirán ustedes? Porque lo que nosotros pensamos es que como nosotros hace bastante tiempo estamos viviendo cambios en la industria farmacéutica y lo vamos viendo, cambios van a vivir ustedes también. Ahora, ¿saben qué es lo importante de ustedes como egresados de la UBA? Que ustedes tengan el concepto de dónde vienen y que vayan desarrollando algo que nosotros definimos como criterio. Si uno conoce el de dónde viene y ve hacia dónde va, puede entender mucho más fehacientemente la realidad. Entonces, por más que hoy haya equipos que nos vayan superando día a día en lo que hacíamos hace años y tengamos que volver a reformular lo que conocíamos por variables, digamos, el origen, si uno entiende de dónde viene hacia dónde va, es mucho más coherente al momento de cómo lo entiende uno, y si uno lo entiende, el cerebro lo asimila mucho mejor y eso queda guardado, digamos, y es mucho más fácil que el sistema, digamos, que uno pueda pensar de algo filosófico para la mañana, pero por eso, digamos, están acá estos comprimidos. Ahora, ¿qué es el grajeado? Bueno, es algo
que es un método de recubrimiento que se hacía hace mucho tiempo, ahora se sigue haciendo muy poco, en que la forma, digamos, ¿en qué consiste? Ese núcleo que está dentro de la paila se le agregan sucesivas capas de jarabe con polvo, por ejemplo, que vamos a ver cómo, y va produciendo la cubierta. A diferencia de que, como lo explicamos en el field coating con las pistolas, esto se hacía y se hace con una jarra, agregando el líquido sobre los comprimidos y la cascada que estamos hablando que se genera, y se agrega, digamos, sucesivas capas de jarabe. Parece que se pega en un principio, pero utilizando esos excipientes se volvía, digamos, a separar. Y lo que tienen que entender de esta imagen es que el incremento de peso es mucho mayor que en un field coat, en el grajeado, del 30 al 100% de peso. Y eso, pero por otra parte van a ver que tienen una terminación bastante lisa y agradable para el consumo. Y obviamente era un proceso muy artesanal, muy difícil de documentar. Entonces estaban los especialistas de esto, que eran los grajeadores, personas que tenían sus propias metodologías, sus propios sistemas, y eso fue un gran desafío en lo que es la galénica y la industria farmacéutica, de estandarizar, porque muchas veces hay mucha información que es muy relevante en los procesos y la gente cómo lo hace, pero nuestro desafío es justamente ese tipo de observaciones, que a veces son importantes, llevarlas al marco farmacéutico. Hoy, con tanta normativa y tanta regulatoria, este tipo de cuestiones cada vez es más difícil que aparezca un proceso tan artesanal. Ahora, ¿cuáles son las etapas de este grajeado? Bueno, en principio había un sellado, porque ese núcleo que está dentro de la paila necesitaba estar sellado muy, muy firmemente, porque se le tiraba mucho, se le tira mucho líquido a la grajea. Entonces, no se tiene que mojar y estropear el corazón, digamos, que es el núcleo. Digo, había un sellado y un aislamiento, había un engrosado, ¿sí? Un alisado y coloreado, porque una vez que engrosé eso tiene una rusticidad, y después, digamos, hay un alisado para justamente pulir eso, para dejar ese tipo de efecto, un pulido lustrado y hasta una impresión. Que, digamos, como dijeron la marca comercial, están impresos. Hoy la industria farmacéutica en la Argentina no hace tanta impresión, pero sí, por ejemplo, en mercados orientales o en Estados Unidos, hay máquinas muy específicas para la impresión no solo de grafía, de una tecnología bastante utilizada en Oriente. Ahora, lo que tienen que ver acá y llevarse es cómo se va perdiendo, fíjense cómo se va perdiendo la forma del núcleo original, que es, digamos, el corazón inicial, hasta lo que es la etapa final donde parece una lenteja, digamos, ¿no? Ya una forma muchísimo más ovoide, como si fuese una pelota de rugby, o sea, se perdieron las características geométricas propias del comprimido inicial. Ahora, ¿cómo tiene que ser obviamente ese núcleo? Tiene que ser de características ideales, tiene que ser fácil de rodar para hacer una grajea, muchísimo más que en el field coating. Y obviamente tenían que tener una resistencia, digamos, mecánica muy importante, tiene que ser muy poco friable porque el proceso es muy enérgico y largo, entonces en el inicio de esto, el núcleo tiene que soportar un gran estrés dentro de esas pailas que eran, ¿saben de qué material? De acero inoxidable, me dirán. No, no, hace mucho tiempo las pailas eran de cobre, ahora son de acero inoxidable porque de esa forma aseguramos una mayor limpieza y una mayor reproducibilidad en esta limpieza. Y obviamente, como esos núcleos eran tan duros, por otro lado, y le íbamos a poner tanto por fuera, tenían que tener velocidades de desintegración muchísimo más altas que un comprimido de hoy. O sea, tenían que ser, digamos, comprimidos que se desintegren muy rápidamente, núcleos que se desintegren muy rápidamente. ¿Por qué? Porque con todo lo que le voy a poner de fuera, hasta que llega a ese corazón, debería, digamos, una vez que llega, desintegrarse rápido. Ahora, ¿cómo se producía la primera etapa, que es el sellado? Antes también se hacía con pistolas, como las que vemos hoy, pero de otro tipo, algo más simple, eran pistolas parecidas a las de que se utilizan les digo la verdad, en los talleres de chapa y pintura, digamos, se utilizaba una calidad de aire comprimido muy inferior a la actual. Pero no solamente con esas pistolas, sino que también se utilizaban hasta jarras, ¿sí? Una jarra con el líquido este que hace el sellado, un jarabe para hacer el sellado, o un flautín, digamos, una flauta con perforaciones que tomando ese jarabe lo esparcían
muy de a poco a medida que giraba la paila con los comprimidos dentro, muy de a poco. Y eso generaba un primer recubrimiento que tenía que soportar la incidencia, por ejemplo, de lo que venía, que es el jarabe de engrosado, que tiene agua. O sea, se hacía un aislamiento como si fuese una película de goma, digamos, muy fina, de un sellado, como si fuese un barniz para la puerta, por decirlo, ¿no? Algo que le da la característica de la madera, un aislamiento para la humedad. Bueno, pero obviamente soluble posteriormente en todo lo, todo lo que es lo gástrico, ¿sí? Eh, pero muy, muy rápido de desintegrar. Esta película, como les decía, lo protegía frente al agua y los polímeros que se usaban para esto habitualmente eran la goma laca, el acetoftalato de celulosa o la tilcelulosa, los polimetacrilatos, todos disueltos en solventes orgánicos. Ahora, ya van viendo que también la formulación importa para el tipo de recubrimiento. Fíjense que acá ya hay goma laca, hay otras cuestiones que hablan del film utilizado para la primera parte, que a ver, muy importante es cómo está puesta una cubierta para realizar un recubrimiento. O sea, como antes para exactamente saber cómo iba a estar conformada una forma para fijar un núcleo por compresión directa, gravitación vía seca o húmeda, o sea, qué excipientes participaban, qué concentraciones dentro de esa formación. Bueno, para este segundo examen tienen que conocer cuáles son los excipientes que componen una cubierta y qué concentraciones tienen funcionalmente de esa empresa. Pero tiene que saber. Abro este paréntesis para volcar esto. Ahora, volviendo al aislamiento sellado, esos son los polímeros que se usaban, ¿sí? Para este jarabe, como laca, acetoftalato, no los tienen que saber todos de memoria, solamente pensar en que, por ejemplo, el término gomalaca se asociaba a esto, y que el incremento de peso de esa primera cubierta era del 1 al 3%. Fíjense prácticamente lo que hoy usamos para un field coating, o sea, la primera ganancia de peso era la inicial solamente del 1 al 3% para este sellado, digamos, para que posteriormente eh, podamos hacer el resto de las aplicaciones de las otras cubiertas. O sea, el grajeado, la primera parte es el sellado, aislamiento subcubierto. La segunda parte es un engrosado, que la aplicación se realizaba con una jarra también, y durante este proceso se aumenta mucho más el porcentaje, digamos, de peso del núcleo, y aumenta desde un 30 a un 50%, muchísimo más. Y acá sí, digamos, en esta etapa ya los bordes empiezan a desaparecer y empieza a desaparecer la forma original del composite para pasar a una forma mucho más lenticular, digamos, de lo que vimos en la transparencia anterior. Para esto, cuanto menos aristas, o sea que la segunda parte del proceso de grajeado es el engrosado y va a aumentar casi un 30 o un 50% el peso de ese núcleo que estamos grajeando. Y ahí ven, fíjense sobre el margen derecho superior, ven los comprimidos que están dentro de la paila, los núcleos que están colocados, y ven eso que está ahí en la parte superior, que es un flautín que tiene, digamos, el líquido que está cayendo, ven como si fuesen unas, las cuerdas de una guitarra. Bueno, eso que está ahí, eso que está ahí es el líquido que va cayendo en la superficie, digamos, de los núcleos, la paila gira, y ya empieza, digamos, el engrosado. Todo eso, digamos, se van humectando todos los núcleos, que ya fueron sellados, entonces el líquido no afecta, no se desintegra, porque la primera cubierta le dio el aislamiento. Ahora, de esta metodología de engrosado había dos tipos. Esto no es tan importante, pero ya lo aclaramos. Había dos tipos, y esas aplicaciones alternadas, por ejemplo, en el engrosado por laminación, tenían que ver con las aplicaciones alternadas de las suspensiones aglutinantes y polvo hasta el nivel requerido. O sea, aplico ese jarabe de una base y luego aplico polvo para el engrosado. No importa la formulación, eso ahora lo vemos. O sea, la primera parte, como les dije, es el aislamiento o sellado, y en el engrosado hay una de las formas de hacerlo, eran que tirando otro tipo de jarabe, le agrego polvo como ustedes se lo imaginan, polvo, sobre los núcleos, dejo girar y así se van haciendo un engrosado. Había otra técnica que yo también en tiempo, que es la técnica de suspensión. Es que tengo ese jarabe y alguien dijo, ¿por qué en vez de tirarle polvo no trato de agregar el polvo al jarabe que estoy haciendo en el engrosado y aplico todo?
O sea, en una técnica uno aplica el jarabe, aplica el polvo arriba, y hago este movimiento con la mano, si lo pueden ver, es muy característico de cómo lo agregaban. Y otra forma es, agrego ese polvo a la suspensión y agrego, lo agito, trato de que sea lo más homogénea posible y lo aplico sobre la superficie para lograr el engrosado. Ale, Sí, disculpame, te sumo una cosa como para que los chicos dale. en la situación. Esto es tan artesanal. Imagínense un pailero colocando en forma manual con la flautín, los polvos, la suspensión, adentro de una paila súper caliente, porque el jarabe para secarlo y que no se peguen los molinos, imagínense, estamos hablando de temperaturas de una paila convencional que pueden llegar tranquilamente a los 80 grados. Imagínense esa persona con guantes bien largos, intentando contaminar lo menos posible, transpirando adentro de la paila. Los guantes, yo he visto grajear con guantes para ordeñar vacas, literal, digamos, una cosa muy artesanal y muy poco GMP, además de tiempos prolongados, además del problema del azúcar, etcétera. Por eso, para que se vayan haciendo la idea de por qué se dejó de usar y se pasó al film Bounty, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Excelente, excelente. Lo de guante, digamos, de ordeñe, no es que sea una exageración, se usaban otro tipo de elementos en la industria farmacéutica. Esto ha cambiado muchísimo, para bien, por suerte. Entonces, el engrosado por laminación, digamos, como dijimos en primera instancia, es un agregado de polvos libre, luego del agregado de jarabe, y eso se dejaba, digamos, secar rodando con inyección de aire caliente. Se repetía así sucesivamente hasta que se iba produciendo el engrosado y uno llegaba al peso final. Ahora, estos comprimidos no es que estaban listos como el comprimido, digamos, inicial que ustedes dijeron la marca comercial. No, o sea, estaban, digamos, como rugosos. Entonces, había falta una técnica, un paso más para que esto quede bien. Ahora, volviendo a lo anterior, hay otra técnica que era poner justamente en las soluciones concentradas de jarabe, de azúcar, ¿sí? En estas que le agregábamos, las sustancias con la capacidad adherente o filmógena. Entonces ahí mismo le agregábamos gelatina y PVP o goma casa, en un porcentaje, digamos, del peso del 5%. Y otro tipo de diluyentes molidos, talco, carbonato, digamos, todo lo que compone la fórmula en sí. Y ahí lo suspendíamos y lo agregábamos con las jarras sobre la superficie del tubo, ¿no? Que va haciendo grajea. Estas dos técnicas. Ahora, como les dije, para luego de terminar el engrosado, estas grajeas están rugosas. Falta, digamos, una etapa posterior que es un alisado o coloreado. Entonces ahí sí, en la siguiente etapa ya se suaviza y se alisa esa superficie pareciéndose al inicio, a la foto del inicio del confite, digamos, famoso. Mediante la adición sucesiva de jarabe diluido. Acá sí, solamente jarabe diluido de azúcar, diluido, iban agregando, se iba secando, secaba, luego agregaba más, y hasta si querían a ese jarabe le podían agregar un color, ¿sí? Un colorante. Entonces, no solamente alisaba, sino que tomaba color. Y eso lo dejaba también como muy vistoso ya, color bastante importante. No con el brillo que lo vemos en la foto. Y ahí sí, la siguiente etapa, luego del alisado, es el pulido lustrado. Y esta etapa era, ustedes van a pensar que estamos exagerando, pero hasta algunos ponían trapos dentro de la paila con otros excipientes. ¿Por qué? Porque esa levantaba brillo, digamos, ¿no? Y, y no estamos exagerando, o sea, el brillo era la clave de todo esto, porque el consumidor de este tipo de grajeas tenía una alta aceptación frente a ese tipo de comprimidos. Entonces era una etapa opcional, tenía como objetivo la apariencia, y obviamente había pailas hasta en un momento que eran pailas solamente de lustre. ¿Y saben que tenían en las paredes esa paila? Ustedes podrán decir, eran de acero inoxidable, con terminación farmacéutica. No, pero antes me dijeron que era de cobre. No, no, estas pailas de lustrado tenían pegadas telas, ¿sí? Para hacer este brillado. Imagínense, no todos tenían pailas, pero en algunas oportunidades estaba. Imagínense lo que puede ser limpiar una paila de este tipo. O sea, vieron que la evolución, como les digo, fue para algo mejor. Ahora, sí, los agentes utilizados es el polietilenglicol de alto peso molecular, ceras, o hay veces hasta el rodamiento solamente, con alguna parafina, con alguna vaselina, en el tiempo levantaba mucho más. Y por último, la impresión.
podría ser antes del pulido, que mejora la adherencia de la tinta, digamos, de la tinta de la superficie, o después del polido, ¿no? Para evitar la remoción de esta identificación, que puede llegar a ser con tinta, tipos que en ese momento eran muy viejos, pero ahora han evolucionado mucho, porque no se aplican solamente a grajeas, sino que han evolucionado para mercados que se utilizan mucho este tipo de equipamiento. De hecho, este año en Japón hay un equipamiento para la zona para países de Corea que, digamos, hacen este tipo de impresión y son muy utilizados en Oriente. Siguen, pero no para grajeas, no para comprimidos. O sea, esta impresión para identificar a cada comprimido y no es para la utilización de un punzón determinado, ¿no? De una marca del logo de la empresa, ¿no? Imprimiendo, digamos, un logo, por ejemplo. Pero bueno, básicamente esos son los puntos. Ahora, soluciones y problemas. O sea, ¿cuáles son las soluciones, los problemas que aparecían, digamos? Obviamente que la adhesión de grajeas sanas a comprimidos rotos, se rompían las grajeas, o sea, los núcleos iniciales. Entonces, por eso la solución era usar un núcleo muy fuerte, con mucha presión, digamos, en la presión para que no se rompan. La adhesión de grajeas mellizos. Entonces, claro, si nosotros, esto está mucho más magnificado que los comprimidos. Si usamos un comprimido que tiene una pared plana para este tipo de grajeado, es muy factible que con el exceso de líquido se pegue. Obviamente que todo esto mejorando las condiciones de secado, como dijo Edu, más potencia de secado, evitaba la adhesión de esos mellizos o la adhesión de esos comprimidos uno con otro. O hasta justamente manualmente agregar más talco, o sea, polvo antiadherente. Se estaban pegando, agrego más talco y dejo girar mucho más. Todo esto es muy artesanal. La fractura de la cubierta, por ejemplo, al aumentar el tiempo de estacionamiento del sellado es una forma, digamos. Yo dejo, digamos, a ver, yo dejo hacer las partes, las hago muy rápido, no dejo secar, era muy factible que ese engrosado se me quiebre. Entonces había estipulado ya tiempo. Distintos tonos de color. Imagínense que la distribución de este color que tiene que ser tan característico, si lo hace muy rápido, no iba a ser muy homogéneo esta distribución de color. Entonces, obviamente que el tiempo, utilizar colorantes solubles, o evitar, digamos, cuanto más rugoso, se va a colorear a lo mejor en una más rugosa que en otra. O sea, en definitiva, para siempre con temas relacionados con uniformidad de color, influye la distribución de lo que nosotros estemos agregando. Tiene que ser muy, muy homogénea. Cuanto más homogénea, mucho mejor para el tipo de la opacidad disminuye el contenido de humedad antes de comenzar el lustre, porque claro, la humedad eh, sigue saliendo desde el corazón, digamos, de la grajea, y si nosotros ya hicimos el lustre, esto te bajaba, digamos. Por eso te había que sacarlo muy bien antes de pasar al lustre. Y la incompleta cobertura de bordes, por eso los núcleos, cuanto más parecido a una esfera, que es muy difícil, mucho mejor. O sea, tenían que tener características adecuadas, ¿no? Para la geometría. Obviamente que las ventajas, como todo en sí, eran económicas en cuanto a los materiales, son materiales muy baratos para la industria farmacéutica, el azúcar, como la goma laca, y tampoco necesitabas una paila de última performance que te sale de 250.000 euros, o sea, o 100.000 o no, $200.000. O sea, eran pailas muy, muy simples, entonces el equipamiento era poco complejo. Una pistola de las que yo les describí, que eran para pintar, eran prácticamente las mismas que se usaban en el taller de chapa y pintura que las que se usaban, digamos, en la vieja. O sea, y otras cosas, que estaba bueno lo del grajeado porque si un comprimido tenía, digamos, en la compresión un problema de pegado con esto, ya no lo veías nunca más, es una ventaja, entonces se quedaba todo, quedaba lindo. Y son mucho más aceptados, porque, digamos, fíjense cómo viene a la memoria una grajea, sobre todo el área combustible, son aceptados, dan ganas de probarlo. O sea que esas son las ventajas. Ahora las desventajas, imagínense, la industria de la producción, el tiempo es plata y dinero, las desventajas de tiempos largos, estamos hablando de semanas, de días para terminar un lote. Y obviamente una mano de obra muy especializada. El que era grajeador y no hacía otra cosa, o sea, no, nada, estaba muy dedicado a eso. Y el lustrado final, generalmente se usaban ceras que dificultaban la impresión, o sea, un montón de cuestiones que hacen que se pierda la identidad del núcleo, ¿no? O sea, aquel núcleo que originalmente tenía una forma, ¿de qué sirve si después perdía un montón la forma, ¿no? O sea, si estábamos pensando en un comprimido de una determinada forma, quedaba siempre igual.
y muy difícil de automatizar, validar y hacerlo reproducir. Rápidamente, pasando al tema del recubrimiento por compresión, es un recubrimiento que implica, digamos, una compactación granular sobre el núcleo. Este es otro tema. O sea, ya vimos el grajeado, como lo hicimos, y ahora hay otro tipo de recubrimiento que es por compresión. No se hace en una pipe, no se hace en una pipe. Este sistema de recubrimiento es a través de la utilización de una comprimidora. Digamos, básicamente esta metodología es para separar materiales incompatibles algunas veces entre sí y hasta dar un sistema de liberación a cada uno. Yo creo que acá lo mejor es verlo desde el gráfico. Fíjense, en la etapa 1, la comprimidora tiene distintos. Imagínense que la comprimidora actual que ustedes tienen en la cabeza tiene dos tolvas. En la primera tolva ponemos el polvo verde en un punzón 1. El polvo verde que hace como de camino. En la parte 2, cuando va a la instancia 2, la otra tolva le coloca un comprimido, un núcleo, sobre la camita verde. Ok. En la etapa 3, ese comprimido, ese polvo verde que hace de camita con el comprimido se reacomoda adentro y pasa por la misma, por el mismo lugar donde le coloca el polvo superior, o sea, donde colocamos más polvo. Y acá van a tener polvo verde abajo, el núcleo en el medio y polvo verde arriba. Ahora nos falta algo para terminar todo este proceso, que es la compactación. O sea, pasa por los rodillos, esos dos punzones, pasan por los rodillos de compactación, comprimen, ¿sí? Y queda el núcleo o corazón dentro, digamos, del comprimido y se produce la eyección. ¿Sí? En el paso 6 se produce la eyección. El punzón inferior sube y eyecta ese polvo verde que recubre el comprimido. Y en 7 ya terminó el proceso. O sea, es una máquina, lo que tienen que saber de esto, para que ahora no tienen que conocer el mecanismo por completo ahora, tienen que pensar un poco. O sea, el mecanismo es una máquina, o sea, de compresión, de recubrimiento por compresión, es una máquina, ¿sí? Que utiliza dos tolvas en las cuales en una tolva se coloca el polvo verde y en la otra tolva se colocan los compuestos. La idea de esto que se tienen que quedar es que va a haber polvo en la parte inferior original, el polvo verde en la parte inferior, el comprimido va a venir, una máquina hace que el comprimido esté dentro de esa punzonería, apoyado, acostado en la cama de polvo verde, le tiro más polvo verde arriba y lo compacto. ¿Sí? O sea, primera instancia, cama de polvo verde. Tercera instancia importante, colocación del núcleo en esa cama verde. Tercer paso fundamental, le agrego más polvo verde. Cuarto paso fundamental, compacto. Eso es lo que quiero que sepas, compacto. Y el siguiente paso es la sección de ese comprimido que tiene todo por fuera un comprimido de polvo. Dentro hay otro comprimido. Hay varios materiales, como por ejemplo la aspirina en sí, hay algunas aspirinas que tienen un corazón de carbonato de calcio, ¿sí? ¿Y por qué digo que puedo evitar el contacto del polvo verde con el núcleo? Porque con ese núcleo de carbonato, yo tal vez ese núcleo que estoy poniendo acá, en el ejemplo, yo lo pude haber recubierto. Entonces, si yo le puse una membrana, aíslo el contacto que tenga con el polvo verde, ¿sí? Estas son utilizadas, sí, se utilizan en la industria, pero no es tan habitual. Es un proceso que no es tan habitual. Hay en la industria, sí, se utilizan, sí, pero tiene altos costos de producción. Como ya le describí, la operación es compleja, es bastante compleja a veces de poner a punto. Hay problemas en la producción porque hay, digamos, el centrado es difícil, se produce capping algunas veces. O sea, el centrado del comprimido dentro de la camita es difícil. Y eso genera algunos inconvenientes en la producción. ¿Qué quiero que sepan de acá? Son las etapas en las cuales se produce, digamos, esta compresión por recubrimiento, que se utiliza una máquina de compresión y las desventajas del proceso, ¿sí? Y las ventajas. Bueno, field coating. Edu, ¿sigo? ¿Sí? Dale, seguimos. Recién le preguntaba a los chicos, tienen control de calidad más tarde, así que vamos Bueno, vamos a ir vamos dándole más a ritmo. ir viendo el tema de los tiempos. Lo que vieron con él recién
fue más o menos como el origen del recubrimiento, que fue el grajeado. Eso se sigue utilizando a nivel alimenticio, a nivel farmacéutico muy poco, como lo hablaban con Ale, por largos tiempos, sobre todo en la industria farmacéutica, no puedes estar 5 días para hacer un recubrimiento. Difícil estandarizar. En la industria farmacéutica se pide todo el tiempo la validación de los procesos, que la autoridad sanitaria nacional o internacional lo pide. El grajeado es imposible de estandarizar porque depende mucho de la mano del operario. Y luego hay un tema microbiológico barra de salud en cuanto a la utilización de glucosa, comas y demás, fácilmente contaminables, y además no todos los pacientes pueden ingerir un comprimido con altos niveles de azúcar. Bien, entonces pasamos al film counting. Lo que vieron recién con Ale también se utiliza a veces el recubrimiento por compresión, que es similar a un comprimido bicapa, pero que tiene, como hablaban con Ale, ciertos inconvenientes técnicos. El counting es lo más utilizado por larga distancia y se utilizan principalmente las pailas derivadas, que lo vimos en la primera clase. La evolución sería utilizar grajeado o utilizar film counting, utilizar pailas convencionales, utilizar pailas de alta performance, pailas derivadas, y de utilizar, y esto es una contradicción, solventes orgánicos a utilizar solventes acuosos. Entonces, ¿a dónde vamos a utilizar una paila cribada con film coating en solvente acuoso? Bien, la paila cribada no va a ayudar a que el recubrimiento sea más rápido, y obviamente un film coating que tiene una ganancia de peso, si la cubierta es cosmética, aproximadamente entre un 2 y un 5%, va a ser mucho más rápido el recubrimiento que el grajeado, que tiene varias capas, varias etapas, que es manual y que lleva varios días y que tiene una gran ganancia de peso. Entonces, como bien dice la filmina, slide, es la aplicación de una película fina, mucho más fina, con ganancia de entre 3, 2, 5% de ganancias sobre el peso del núcleo. El componente principal es un polímero, que es el que forma la cubierta propiamente, eso lo vamos a ver ahora, sobre un núcleo. Pueden ser comprimidos, gránulos, partículas, y les pueden ser varios, pero vamos a centrarnos principalmente que va a ser un comprimido, que es lo más habitual y lo que vemos en esta clase y en esta cátedra. Entonces habla ahí de la baja ganancia de peso de núcleo, entre un 12 y 4%, o 12 y 5% para cubiertas cosméticas, y hasta un 15% para cubiertas funcionales. Funcionales les voy anticipando que es una cubierta que va a intentar que el comprimido sea, una cubierta cosmética, una cubierta para una liberación del principio activo de liberación inmediata, hierro. Eso indica que se hace un test de disolución, el comprimido se debe desintegrar, disolver y absorber el principio activo en el organismo a nivel inmediato. En cambio, una de liberación prolongada, o liberación retardada, o liberación modificada, mejor, sería uno en el cual, si es gastroresistente, el comprimido no se va a desintegrar a nivel estomacal, sino que va a hacerlo a nivel intestinal. Para eso uno le agrega una cubierta funcional, o bien uno puede liberar de a poco el principio activo, una liberación prolongada, también a partir de una cubierta determinada. Bien, ¿qué cantidad de cubierta uno agrega para cumplir que el comprimido no se desintegre a nivel estomacal, o bien que libere el principio activo de forma paulatina a lo largo del tiempo? Eso es un porcentaje de polímero que es difícil de estandarizar en la teoría, es más bien en la práctica. Uno empieza a probar agregándole 5%, 7%, un 8%, 10%, como dice bien en el slide, hasta un 15% hay casos, porque lo que uno busca es cumplir no un test de disolución, sino un perfil de disolución. O bien una disolución secuencial, en el cual el comprimido no se libera, el principio no se libera a pH ácido, sería algo similar al estómago, y a pH neutro o básico, la simulación del pH intestinal tenga liberación. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, imagínense entre un 2 y 5% más o menos para cubiertas cosméticas, liberación inmediata, si es prolongada, podemos llegar hasta un 15%. Eso depende de que nos dé el perfil de disolución que estamos buscando. Los tiempos de proceso son menores. Un lote chiquito uno lo puede pintar en 1 hora, un lote más grande lo puede pintar en 5 horas. Un grajeado puede estar toda una semana recubriendo. El núcleo mantiene la identidad. Si yo le pongo un logo al núcleo, lo veo, porque la ganancia de peso es baja. En cambio, en un grajeado pierdo cualquier identidad. Si quiero poner el logo de mi compañía, con el grajeado, con la ganancia enorme que hay de cubierta, no hay forma de verlo. Los procesos son reproducibles y validables, todas las variables operativas están en la guía de manufactura y se tienen que respetar y se puede validar, se puede presentar ante la autoridad sanitaria. Y hay versatilidad de núcleos como comprimidos, pellets,
Entonces, estamos con los estéticos o no funcionales y los funcionales. Estéticos o no funcionales tienen todas las aplicaciones que hablaban con Ale en generalidad de esta clase. Hay mejorar la apariencia, conferir identidad, diferenciar dosis, uno puede hacer la misma peridona con el mismo punzón, pero pintarlo de distintos colores y con eso el paciente puede saber claramente qué dosis está tomando, evitar la pérdida de polvo. La pérdida de polvo favorece la deglución, como vieron por ahí en la primera clase, que uno nos atraganta cuando toma el comprimido, o bien también facilita el listeado del acontecimiento primario. Uno puede evitar el experimento de polvo y así evita problemas para el pegado del PVC con el aluminio. Los funcionales son pH dependientes o independientes, que modifican la liberación del principio que estaba hoy. Pueden evitar que el comprimido sea entregado al organismo a nivel estomacal porque el activo se pierde efectividad a pH ácido y el comprimido recién se desintegra a nivel de duodeno, yeyuno ilio, etcétera, es absorbido a esa altura, a un pH más cercano a la neutralidad, o bien uno puede liberar el principio activo de a poco con una cubierta que va liberando, como hidrofílica, va liberando de a poco el principio activo, de forma tal que uno, en lugar de tomar, por ejemplo, 3 comprimidos durante el día, toma uno solo. Eso facilita el compliance del paciente porque va liberando el principio activo de una forma secuencial, manteniendo la dosis dentro del rango terapéutico del objetivo que toma. En cuanto a mejorar la estabilidad, que habla de barrera de la humedad, de gases capitales y demás, como también vieron con Ale, como reposo de la primera clase, uno tiene algunas cubiertas que tienen ciertas propiedades de barrera de la humedad, a la oxidación y demás, pero el principal referente, la principal barrera que uno le pone a la humedad, a la luz, al oxígeno y demás, es el acondicionamiento primario. Uno puede poner algún tipo de cubierta, como ser PVA, que vamos a ver dentro de un ratito, que tiene ciertas propiedades de protección contra la humedad para que el activo no se degrade, pero eso no va a ser suficiente. El comprimido deberá ser guardado hasta su acondicionamiento primario en un puñete con picagel y luego deberá ser blisteado en algún material de estilo alu-alu o frasco de vidrio tipo 1, algo que le dé verdadera protección a la humedad. Por eso es importante, a veces el paciente sin saberlo tiene el típico pastillero, tiene la gente que toma muchos medicamentos, donde saca distintos comprimidos de su acondicionamiento primario y lo deja en una cajita de plástico. Bueno, eso no tiene ninguna efectividad, no tiene ninguna eficacia por más cubierta que uno le ponga. El comprimido es sensible a la humedad, a la oxidación, o a la luz, es posible que el dispositivo se degrade, al paciente no le llegue la dosis que corresponde. Es importante tener el medicamento en el acondicionamiento primario, que por algo existe y por algo las especialidades se hacen en el acondicionamiento primario. Y mejorar sabores, uno en la cubierta puede poner saborizantes, edulcorantes, etc. Ahí tendrían una. Vamos a ver las componentes de las formulaciones. Es importante que se sepan alguna formulación, aunque sea simple, básica, de forma tal que si en el examen le preguntan, puede formular, y como vimos en la primera clase también, hacer una puestita de si la fórmula unitaria requiere tanto de tanto componente, cuánto pesarían para una fórmula maestra, para el lote productivo. Esa regla de 3 que vimos con el 20% de exceso por pérdida de proceso. El polímero habla de entre 5 y 75%. El polímero es lo que genera el film coating, lo que genera la cubierta. Ahora lo vamos a ver. Como ayuda a memoria, para que lo anoten, no le pongan en una formulación 5% de sólido, porque es muy bajo, son excepciones. Supongamos un polímero, para hacer algo más habitual, más cerca del 40%. Entre el 40 y 75% de los sólidos debería ser el polímero. 5% hay excepciones en el mercado, pero son las mínimas. Imagínense que si ustedes formulan algo y lo principal es el polímero y lo que genera el film coating, el polímero, poner 5% se puede hacer, pero no es lo habitual. También pueden poner combinaciones de polímeros, pero si van a formular, imaginen el polímero entre el 40 y el 70%. Plastificante entre el 5 y el 10%, el plastificante va a modificar la plasticidad del polímero. Después hay pigmentos y opacificantes que le van a dar cierta opacidad, cierto fondo blanco o ciertos colores, con porcentajes generalmente bajos, y algunos auxiliares, como el talco y el estato de magnesio, que impiden el pegado, aromatizantes, obviamente para darle cierto aroma, surfactantes para mejorar la humectación, y esos componentes van a ir a un vehículo, acuoso u orgánico. Bien,
uno va a esprayar por la pistola de recubrimiento en la paila de recubrimiento sobre los núcleos, y esos sólidos que vimos, el polímero, el plastificante, el pigmento y los auxiliares, suspendidos o disueltos en un vehículo, que puede ser principalmente acuoso actualmente, o hidroalcohólico, o netamente orgánico, que se utiliza cada vez menos, etanol, propanol, acetona, cloruro de metileno, largo. Vamos a la siguiente. Entonces, como dijimos que tenemos una formulación. La formulación básica, la que tienen prácticamente todas las cubiertas, es un polímero y un plastificante que modifica algunas propiedades del polímero que van a ver con Aletron. Y eso va suspendido o solubilizado en un vehículo. Después hay opacificantes y demás que pueden estar o no bien. Si el polímero es soluble en el solvente, estamos hablando de que es una solución de recubrimiento. Y si el polímero es insoluble en el solvente, estamos hablando de dispersiones acuosas. Pueden ser suspensiones propiamente o látex verdaderos o seguros. Lo vamos a ver a continuación. Se utilizan más las suspensiones. ¿Por qué? Porque estamos yendo más hacia el vapor. Bien. Entonces tenemos dos procesos, uno de solución y uno de dispersión. Dijimos que la dispersión es lo más habitual. En la solución ustedes están esprayando la solución sobre el núcleo, imagínense. Primero tienen una evaporación inicial rápida del solvente, esto probablemente ocurre en tiempo rapidísimo. Nosotros lo estamos viendo ahora a nivel muy micro. Ustedes sprayan por la solución de suspensión de recubrimiento sobre los núcleos calientes, está atravesando el lecho de comprimidos por la paila cribada, un aire caliente y deshumidificado que va a secarlo inmediatamente. Primero hay una evaporación inicial rápida de solvente. Luego, en la solución, hay un anclaje de las gotículas a la superficie, bien por pérdida posterior de solvente del film, y hay una inmovilización de las moléculas de polímero. Todo esto es un proceso rápido, pero que tiene que ir en el tiempo justo, de forma tal, lo vamos a ver después con los problemas, ustedes están sprayando una solución sobre el núcleo de comprimidos, hay una evaporación que tiene que tener un tiempo justo de forma tal de darle tiempo a que se evapore el solvente y que el sólido se ancle, que ocurra la coalescencia de la cubierta del polímero sobre el núcleo y que quede bien adherido sin tener las imperfecciones que vamos a ver sobre el final de la clase. Eso sería una solución. ¿Qué es esto? Vean que del lado derecho viene la pistola de recubrimiento, está sprayando en finas gotículas solución de recubrimiento y eso va al núcleo. Imagínense que ustedes o le mandan demasiada cubierta, sprayan demasiada cubierta o secan demasiado lento. Eso tiene dos implicancias, dos problemas. Uno, el pegado. Imagina, el núcleo queda demasiado húmedo y se empiezan a pegar los comprimidos entre sí, con la paila, con los baffles, lo que fuera. Y segundo, que ustedes recordarán las clases de granulación o granulación vía seca, vía húmeda, granulación y compresión directa, tienen un componente en el núcleo que se llama desintegrante. El desintegrante actúa por absorción de agua, empieza a desintegrar el comprimido. Imagínense si ustedes no secan correctamente el núcleo, bien, el vehículo de la solución o suspensión de recubrimiento, en este caso una solución, va a empezar a actuar por el desintegrante, va a empezar a desintegrar ese comprimido, sobre todo los comprimidos que tienen alta concentración de desintegrante, en forma inmediata. Y si tienen además algún componente que sensible a la humedad, principalmente el principio activo, puede ser que empiecen a degradarlo. Por eso es importante que sequen en tiempo y forma ese comprimido. Esto que habla de penetración en el núcleo, puede haber penetración en el núcleo del solvente teniendo estos dos problemas que estamos hablando. O bien que el desintegrante empiece a actuar en un momento que no tiene que actuar porque estamos recubriendo, o bien que ese agua residual que le queda al núcleo degrade el activo de forma inmediata o durante la estabilidad. Y esto sería el sistema de la dispersión, que es distinto porque ustedes tienen el polímero insoluble en su base generalmente acuosa. Bien, ustedes con la pistola de recubrimiento asperjan pequeñas gotículas, esas gotículas llegan a la superficie del núcleo, de a poco se empieza a secar el polímero, el solvente, de forma tal que ocurre lo que se conoce como coalescencia. Coalescencia es la unión de las distintas moléculas de polímero entre sí y a su vez su unión con el núcleo. Ustedes necesitan una cubierta lisa, compacta,
y además bien adherida al núcleo, de forma tal que no haya desprendimiento, no haya lo que veremos más antes como peeling, que es como pelar el comprimido. ¿Sí? Tenemos que evitar esos efectos. En este slide ven que en el gráfico de más arriba tienen los óvalos serían moléculas de polímero rodeadas de solvente. En el dibujo de más abajo se empezó a evaporar el solvente de forma tal que se empiezan a acercar de a poco esas moléculas de polímero. Más abajo ya formaron una suerte de pared, pareciera en el gráfico, como fueran ladrillitos, y en la parte final, en el dibujo de más abajo, en la perfecta cuál es esta. Se unió el polímero entre sí, las distintas moléculas, y se unió con el núcleo. Esto realmente ocurre en microsegundos, pero es importante que ocurra ni muy lento, por los problemas que tuvimos anteriormente, porque el núcleo, porque se pega, porque se puede degradar el activo, porque puede actuar el desintegrante, pero que tampoco sea demasiado rápido, impidiendo esta subida. Entonces, las dispersiones acuosas tienen las ventajas que evitan el uso de solventes potencialmente tóxicos e inflamables. Tóxicos, el cloruro de metileno, totalmente hepatotóxico. Obviamente los alcoholes también son tóxicos, inflamables, alcoholes. Bueno, las acetonas, etcétera. En algunas cubiertas es inevitable, pero bueno, intenta evitarse, el mundo va hacia lo acuoso. Evitan problemas ambientales posteriores, obviamente por el uso de esos solventes. Disminuyen costos asociados al uso de solventes, además tienen una regulación. Los alcoholes el alcohol hay que declararlo antes de dronar. Y desventajas, aumentan los tiempos de procesamiento porque el uso de acuoso obviamente hace que uno pueda asperjar a caudales más bajos, porque por más que tengamos la mejor paila, cuesta más secarlo, y compromete la estabilidad de activos hidrosolubles, hidrosensibles a la humedad. Por eso es importante secar en tiempo y forma, como veíamos primero. Vamos a los componentes de la formulación del film coat. Y el principal, el que no puede faltar nunca, y dijimos, pongámoslo entre un 40 y un 75% cuando formulemos, más o menos como para hacer una formulación lógica, en cada caso en particular, es el polímero, que tiene capacidad de formar película. Sin polímero no hay cubierta, no puede faltar nunca. Entonces es importante que se sepan alguno, sepan en qué porcentaje usarlo, y se sepan algunas características, aunque sea elementales de los principales, como para poder ponerlo en el examen. Entonces, el polímero tiene capacidad para formar películas, lo que vimos recién, era lo que cuáles se unían entre sí, se unían al núcleo y eso es una película. Soluble en uno más solvente permite cierta versatilidad a la hora de trabajar. Bueno, no todos los polímeros son solubles en todos los solventes, depende de cada uno. Compatible con el resto de los componentes, esto es inherente a cualquier componente de la formulación. Todos los componentes de toda la formulación del núcleo, del recubrimiento, tienen que ser compatibles entre sí. Uno degrada al otro. No sé. Acá estamos con una diferenciación química de los componentes. De los primeros, de los celulósicos, como para que se hagan una idea, los más utilizados serían el primero, la hidroxipropilmetilcelulosa, es el más utilizado por buena diferencia. Luego la hidroxipropilcelulosa es más utilizada más bien en subcubiertas, como vieron con Ale. No es imposible verlo en una cubierta habitual, pero se puede utilizar en una subcubierta. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Etilcelulosa es más utilizado para liviación prolongada. CMC es muy poco utilizada. Y los dos últimos, acetoftalato de celulosa y ftalato de hidroxipropilmetilcelulosa, son más utilizados en gastroresistes. Pero para que se lo sepan, si yo me tuviera que aprender uno de los celulósicos, no me olvidaría nunca del HPMC, primero. De los segundos, de los vinílicos, más utilizado por buena diferencia, es el alcohol polivinílico, el PBA. ¿Sí? Actualmente en cubiertas cosméticas, HPMC y PBA son los más utilizados. Los acrílicos son copolímeros de ácido metacrílico, hay un montón de brackets de distintos tipos, son muy utilizados, con distintas funciones. Después hay otros que son muy poco utilizados, maltodextrinas, polidextrosa y demás, estos no son tan. Vamos a agarrar la molécula de celulosa y la vamos, en función de los sustituyentes que les pongamos, tendremos distintos polímeros que vamos a ver a continuación. Una sustitución,
vamos a ver con cuál nos queda. Vamos a la hidroxipropilenilcelulosa, que es, dijimos, el más utilizado, y esto es importante que se sepan una cosita. Siguiente. A ver, este es el más utilizado. Un detalle que es importante que sepan es que es el siguiente. En el mercado hay un montón de hidroxipropilmetilcelulosa. No es importante que se sepan la molécula, pero sí es importante que se sepan lo siguiente. Hay hidroxipropilmetilcelulosas de baja viscosidad y hay HPMCs de alta viscosidad. Los que se utilizan en cubiertas son los de baja viscosidad. Son HPMC, principalmente HPMC 5 y HPMC 15. ¿Qué quiere decir 5 y 15? Que una solución al 2% en agua de ese HPMC da una viscosidad de 5 centipoa o de 15 centipoa. Después en el mercado también hay HPMC 100.000, por ejemplo, centipoa. Obviamente eso es muy viscoso. Imagínense que si ustedes hacen una suspensión de recubrimiento con un HPMC de esa viscosidad, no solo lo forma cubierta, sino que le va a formar una solución tan viscosa que no la van a poder asperjar por la pistola de recubrimiento, va a poder bombear. Esos HPMC de alta viscosidad se utilizan en el núcleo, no en la cubierta, en el núcleo, para liberar el principio activo desde el núcleo, no de la cubierta. Es otro partido, es otra historia. Ese HPMC de 100.000 centipoa, que no viene acá al caso de estos, genera una matriz hidrofílica desde el núcleo y libera el principio activo desde el núcleo. Ahora, cuando nosotros usamos HPMC en una cubierta, el HPMC es cosmético, tiene una cubierta cosmética y se utiliza 5 o 15 centipoa o combinación de ambos. En esa proporción, 40-75% que vi. Es el polímero más usado, como dice ahí, el PVA, recubrimientos cosméticos, hidrofílico, estable al calor, bueno, posee adecuadas propiedades elásticas. Genera acabados muy buenos, recubrimientos, son utilizados y se utilizan en esa proporción para cubiertas cosméticas. El HPMC 5 centipoa o 15 centipoa. Vamos al siguiente. La hidroxicelulosa, HPC en lugar de HPMC, es menos utilizada, mucho menos utilizada para el que vimos recién, pero fíjense que genera cierta protección de los núcleos a la humedad y favorece la adhesividad a los núcleos. Entonces, ¿en dónde pueden llegar a ver más HPC? No tanto en una cubierta cosmética, como vimos con HPMC, sino que a veces se generan estas subcubiertas, como la que vieron con Ale para el grajeado, para darle cierta resistencia. En esas subcubiertas suele haber HPC, suele haber hidroxipropilcelulosa. Inclusive en una cubierta gastroresistente o en una cubierta de liberación prolongada, uno puede llegar a necesitar aplicar antes una pequeña subcubierta con una ganancia de peso de 2%. Y puedo llegar a utilizar HPC. ¿Para qué sirve esa subcubierta? La subcubierta sirve por si hay alguna incompatibilidad entre los componentes del núcleo y los componentes de la cubierta, uno puede poner una subcubierta intermedia de HPC que impide el contacto de los componentes de la cubierta con los componentes del núcleo. Punto 1. Y punto 2. Si el núcleo tiene alguna imperfección, con la subcubierta uno repara esas imperfecciones. Imagínense que usted tiene que tener una cubierta perfecta para que la cubierta funcional actúe, proteja todo el núcleo y libere el principio activo en forma secuencial. Bueno, tienen primero una pequeña subcubierta, con eso repara las imperfecciones que tiene el núcleo, algo algún borde un poco agudo, algún tipo de imperfección que haga que la cubierta funcional no sea continua. Primero le aplica una subcubierta, hace que el núcleo esté protegido y después aplica la cubierta funcional. En eso puedo utilizar más el HPC, que dijimos tiene una alta adhesividad. La etilcelulosa, el tercero que tenemos acá en el slide, fíjense que su uso principal es para modular la liberación del principio activo desde el núcleo. Eso de la protección de núcleos a la humedad, como vimos hoy, es relativo, genera cierta protección a la humedad, pero, insisto con el concepto, la verdadera protección a la humedad se las va a dar un blister de alu-alu, un frasco de vidrio tipo 1, y al ser insoluble en agua y fluidos intestinales, es una puerta de baja solubilidad, lo que hace es que el principio activo
se libere de a poco a través de esa cubierta. No va a tener que tener una ganancia importante de cubierta, una ganancia de peso al momento de aplicar, y de a poquito va a ir liberando el principio activo. El etil celulosa se suele utilizar con esa función, pero no va a ser una cubierta cosmética, va a ser una cubierta funcional. Eso sepan diferenciar, tienen que hacer una cubierta cosmética y una funcional, ¿cuál utilizarían en cada caso y con qué porcentaje? Cosmética, baja ganancia, por utilizar HPMC. Funcional de liberación prolongada, puede utilizar el celulosa, pueden llegar hasta el 15%. La ponen mucha más pura. Bueno, la CMC sódica, la carboximetría celulosa sódica, se utiliza muy poco. Habla de una barrera del oxígeno, además, es cierto, tiene cierta protección, pero nunca dejarían expuesto, comprimido recubierto de CMC al oxígeno, al aire, sin ningún otro tipo de protección. El comprimido tiene que ir inmediatamente a la condición de primaria. Y es poco utilizada, como decía ahí, por su alta viscosidad. Y estos dos que vienen a continuación son utilizados en comprimidos gastroresistentes. La hidroxipropilmetilcelulosa talato y el acetoftalato de celulosa, el CAP, son utilizados porque son insolubles en pH ácido. Imagínense que ustedes tienen un omeprazol o algún componente que sea muy sensible al pH ácido. Ustedes tienen que evitar que el principio activo quede totalmente expuesto en ese lugar, de forma tal que ustedes lo que hacen es proteger al núcleo del pH ácido. El comprimido sigue de largo o libera muy poco a ese nivel y es desintegrado, disuelto y absorbido a nivel intestinal, y luego tiene su acción a nivel sistémico. Fíjense que es soluble a partir de pH 6,1 y el otro decía a partir de pH 5,5. A nivel intestinal, a nivel estomacal no se les va a desintegrar por la posibilidad de degradación del producto, o también por la irritación gástrica que puede llegar a ocasionar. Ahora vamos a los metacrilatos. Los derivados del ácido metacrílico tienen múltiples funciones. Esta es la molécula, en función de los sustituyentes que uno le ponga, puede tener distintas funciones. Los sedurayitos son súper utilizados también, son muy útiles, son excelentes formadores de películas, no tóxicos. A veces se utilizan como enmascaradores de malos sabores porque no tienen sabor a nada, por decirlo de algo. Son muy estables y tienen una solubilidad muy dispar en función de qué sustituyente uno utiliza. Acá no es necesario que se sepan las marcas comerciales, digamos, los distintos tipos de aceite, sino que sepan que existen principalmente tres funciones: liberación inmediata, liberación prolongada y liberación retardada, digamos, o gastroresistente. Vamos a la siguiente, por favor. Estos serían los de liberación inmediata, inmediato listo, IR. Acá habla de protección y cierto enmascaramiento del sabor, el anterior, por favor. Sí, Acá, sí. ahí estamos. Estos se liberan, ustedes lo pueden colocar sobre el núcleo, se liberan inmediatamente. Fíjense que el primero que es el más utilizado es el E100. Insisto que no hace falta que sepan las marcas comerciales, sino que sepan que sirven para los tres casos: su polímero catiónico pH dependiente, soluble medio gástrico, para decir, uno recubre, el comprimido se va a desintegrar inmediatamente a medida que avanza por el tracto gastrointestinal. Usado para el enmascaramiento de sabor y olor, lo que dijimos, pero es una cubierta. Lo que tiene el metacrilato también, que tiene muy pocas incompatibilidades, es muy útil para recuperar. El segundo es el mismo polvo micronizado del primero, el EPO, distintas marcas comerciales, es lo mismo. Estos son los gastroresistentes, que ya tienen modificaciones en la estructura de forma tal que son polímeros aniónicos, ya dependientes de pH, de forma tal que a nivel estomacal no se desintegran, protegen al principio activo y a cualquier componente que pueda degradar en medio ácido o que pueda ser dañino para el estómago, su liberación, y son liberados en distintas partes del intestino. Fíjense que el primero, el L30D55, se libera en el duodeno, el segundo también en el duodeno, el tercero en el yeyuno y el cuarto en el hígado. Esto es sumerío, no hace falta que lo sepan, pero obviamente como ustedes van a
van a formular, consultando al proveedor, saben perfectamente en función de dónde yo necesito que se libere, principalmente contigo, bueno, puedo trabajar con cualquiera de estos, son muy prácticos, algunos vienen muy concentrados. Sepan también que cuanto menos viscoso sea un polímero, o mejor dicho, cuanto genere suspensiones menos viscosas, uno puede hacerlo más concentrado el recubrimiento. Entonces uno puede pintar más rápido. O uno lo que necesita es aplicar sólidos sobre la cubierta. El solvente se evapora, eso no va en la forma. Cuanto más yo lo pueda concentrar, mi principio activo, mis sólidos, vamos al 20%, voy a recubrir más rápido. Un sólido que crea soluciones más viscosas, si yo recubrir al 6% de sólido, voy a tardar más tiempo. Y entonces la liberación controlada, que tiene distintas permeabilidades, generan una suerte de matriz que va liberando el principio activo de a poco. Y algunos tienen distintas solubilidades en solventes acuosos o orgánicos. Entonces tenemos con los Eudra-Sheet los tres campos. Immediate Release, IR, que es el primero, y las liberaciones modificadas, los MR, que pueden ser liberación prolongada, que son estos casos, o la liberación retardada, que sería la caso persistente, que es la de antes. Sepan simplemente eso y que lo pueden utilizar bien concentrado. Bueno, de los vinílicos, este es muy utilizado. No genera, a mi gusto, cubiertas tan lindas como las de HPC, pero igual se utiliza mucho. También porque justamente porque se puede utilizar muy concentrado, que es el PVA, el alcohol polivínico. Quizás al 20%. Habla de una gran mejora de adhesión a la cubierta del núcleo con el HPMC. Quizás el acabado no es tan bonito. Habla de cierta barrera de la humedad, del oxígeno, como acabado cosmético. Pero la principal ventaja del PVA con respecto al HPMC es su baja viscosidad. El HPMC dijimos que genera soluciones al 2%, 5, 15%, 15 centífugas. El PVA es más bajo, no recuerdo ahora la viscosidad que genera, con que lo puedo concentrar más, puedo pintar más rápido. Y es muy utilizado. Y otros, PEG, bórrenlo de su mente porque se van a confundir. El PEG se utiliza, ahora lo van a ver con Ale, también como plastificante. Y las gomas, que son naturales, ya casi no se utilizan, quedaron en el recuerdo más con el grajeado por su falta de contaminación microbiana. Así que imagínense más lo que vieron antes, para cosmética HMC, PVA, imagínense ya más para liberación gastroestética y prolongada, los Eudra-Sheet, o el CAP o el HMC ftalate. Y ahora seguimos con Ale, ya que va a entrar en la parte de plastificantes que modifican el polímero que acabamos. Bueno, gracias Edu. Ya vimos lo que es la descripción de los polímeros que usamos y lo importante, ¿no? O sea, lo de las marcas que aparecen, obviamente no se tienen que acordar las marcas, pero las familias, sobre todo las que denominamos como más importantes, los distintos tipos que mencionamos como importantes, su funcionalidad, su concentración, cuáles son las diferencias entre cada uno, porque esto es a grandes rasgos los que le ponemos acá, digamos, ¿no? Pero que tengan una clara idea cuáles se usan más. Eso es lo que nos gusta que se lleven de estos dos seminarios. ¿Cuáles son los polímeros que se utilizan más? Con respecto al plastificante, que es otro componente, tenemos que meternos con un término que es muy importante, que es la temperatura de transición vítrea. Cuando hablamos del polímero tenemos que estudiar este tipo de definición, porque es la temperatura en la cual ese polímero que nosotros colocamos en una suspensión de recubrimiento deja de ser un material vidrioso cuando genera la cubierta para convertirse en un material más gomoso, más maleable, digamos. Hay una temperatura en la cual ese polímero se comporta diferente. Y esa transición, digamos, es muy importante para cómo después ejerce su funcionalidad el polímero en la conformación de la cubierta. Entonces, ¿qué es la temperatura de transición vítrea? Lo tienen que saber. Una temperatura de transición en la cual el polímero deja de ser vidrioso para convertirse en algo maleable, en algo flexible. Y eso se determina, no es que lo van a tener que determinar en el laboratorio cuando están trabajando. Esto se determina digamos, en bibliografía y ya está sentado. Solamente que acá les decimos cómo se hace. No es importante para este curso que sepan que se hace por calorimetría diferencial de barrido, ¿no? O sea, el aumento de temperatura en el polímero hace que sea, digamos, de un ovillo bloqueado, todo cerrado, antes de la parte izquierda, digamos, del gráfico, a algo más rígido y fácil, algo menos rígido y fácil, digamos, de fácil flujo. Eso se logra con un aumento de la temperatura. Ahora, tenemos que saber que la adición de calor aumenta los espacios entre las cadenas y hace una estructura más flexible de ese polímero que nos interesa que sea de esta forma cuando estamos
descubriendo. Ahora, esto es una descripción de cómo se hace. ¿Por qué? Porque esta calorimetría diferencial de barrido lo que mide es la energía necesaria para mantener, digamos, una muestra a una misma temperatura. Se compara con una de, digamos, se compara con una patrona. Cuando no está ocurriendo el cambio, bien, por ejemplo, estamos hablando, digamos, cuando el cambio con la muestra, digamos, la muestra, digamos, para. Ahora, cuando hay un cambio de fase, cuando hay un cambio de fase, el calor que latente que estamos agregando genera un aumento de temperatura y esa energía es la requerida para este cambio de transición se registra como una señal eléctrica en una terminal. Esto no es simplemente a modo informativo. Esa energía entregada, digamos, es muy importante para estudiar. O sea, este es un esquema en el cual siempre comparamos lo que estamos haciendo con respecto a una referencia y ustedes acá en este gráfico ven cómo la temperatura, en función del calor que va agregando, genera este cambio en donde hay una TG inicial, digamos, y una TG final, genera un diferencial que tomada en el medio, digamos en este momento en el medio, genera la temperatura de transición. ¿Esto lo tienen que hacer cuando están recubriendo? La respuesta es simplemente un dato, digamos, que viene, digamos, de bibliografía, que da idea de dónde el polímero comienza a comportar en algo más flexible. ¿Y a dónde vamos con esto? ¿Por qué queremos que sea más flexible? Obviamente porque necesitamos ir en busca de nuestra temperatura de trabajo en la página. Ahora, yo les pregunto, como les dijo Edu, cuáles son los más usados? En este cuadrito están algunos de los polímeros más usados. Fíjense la TG que tiene. 153 centígrados, 124 centígrados, 131, 163 centígrados, 137. Ahora ordenadamente, me gustaría que alguno se imagine si es posible recubrir a 137 grados o a 163. Por un sí o un no, ¿quién puede contestar? ¿Es factible recubrir en una paila a 163 centígrados sin que ocurra algo? No creo, se te hacen percha los activos. Correcto. Muy buena respuesta, o sea, tenemos un inconveniente ahí. Entonces, esa temperatura de transición vítrea, sabemos que la necesitamos, pero es una temperatura muy alta para lo que es el recubrimiento. En los pseudorayit que dijo Edu también, ahí están las temperaturas de transición vítrea. Son temperaturas muy altas. Entonces, ¿qué necesitamos? Alguien que nos disminuya la temperatura de transición vítrea de ese polímero. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? O sea, necesito a alguien que me disminuya esa temperatura de transición vítrea, que es que necesito alguna temperatura diferente para que el polímero sea más flexible. ¿Sí? Ahora, ¿quién me va a hacer eso? Hay alguien en la cubierta que tiene son los plastificantes. ¿Sí? Esas sustancias son sólidas, tienen una funcionalidad, obviamente porque compiten con la unión interpolimérica en las cadenas de polímeros, y entonces, digamos, impidiendo ese reacomodamiento de las cadenas de polímeros, no, justamente, eso lo que genera es una disminución de la temperatura de transición vítrea a valores por debajo de lo habitual. Y eso nos beneficia, como comentaron recién, para que no sea una temperatura tan alta, 163 grados, imagínense, se me prende fuego todos los comprimidos. Entonces, utilizando este plastificante, esa temperatura de transición vítrea baja y me deja más cercana a una temperatura de trabajo en la cual puedo hacerlo dentro de una paila y el polímero va a ser más flexible. Por otra parte, ese plastificante tiene otra funcionalidad que es mejorar la adhesividad del polímero en el núcleo. Esa adhesividad es importante para que la cubierta no se desprenda. Ahora, ¿por qué les dije anteriormente que necesitan saber digamos, qué compone cada cubierta y su concentración? Porque como todo, hay funciones que son muy positivas, pero si yo me excedo de esa concentración, empiezan a aparecer otras características que pueden llegar a ser negativas. Por ejemplo, que su uso excesivo aumenta la permeabilidad de la membrana, entonces todo aquello que quiero lograr con una cubierta se ve opacada, ¿sí? Entonces, hay una corriente que me hace disminuir la temperatura de transición vítrea. Ok, me da una temperatura más cercana al trabajo. Ahora, ¿le puedo poner un montón por las dudas? No. Tengo que elegir ese plástico
plastificante, tengo que ver cuál es la concentración ideal en mi sistema de recursos. Como verán, este gráfico en las partecitas rojas son la interacción que tiene el plastificante con las cadenas poliméricas, y esto hace que al aumentar el calor yo pueda encontrar esa TG a temperaturas más bajas de lo teórico, ¿sí? Entonces, ¿cómo en este gráfico qué es lo que vemos? O sea, sin plastificante vemos que esa cubierta, ese film que está ahí, está como doblado, está retraído, no está extendido por completo. Fíjense, cuando yo voy aumentando la concentración de plastificante, cómo se extiende esa cubierta. Deja de estar retraído para ser algo, créanme, mucho más flexible. Y que sea flexible, ¿saben dónde impacta? En que pueda copiar formas que tengan los núcleos originales. Si tengo una ranura de corte y es un recubrimiento estético, y el plastificante está correctamente diseñado, va a copiar adecuadamente esa ranura de corte, o si tengo un logo, ese plastificante va a hacer que el polímero sea más flexible para poder copiar adecuadamente la superficie donde está, digamos, está marcado el logo. O sea, los punzones están marcados, la cubierta copia si el plastificante está en una concentración adecuada y es bastante adecuado, van a ver que eso es más adecuado. O sea, lo que van a ver acá en este gráfico es cómo disminuye la temperatura de transición vitrea en función de la cantidad de plastificante adecuado y del tipo de plastificante adecuado. Lo mismo en este gráfico. O sea, la temperatura de transición vitrea a medida que utilizo esos plastificantes va disminuyendo. O sea, estos gráficos demuestran una actividad práctica, ¿no? Es algo práctico que se puede viendo como para estudiar esto que está. Ahora, ¿hay distintos tipos de plastificantes? Sí. Hay algunos que son solubles, sí. Hay otros que son insolubles también en agua. Lo importante es que sepan algunos solubles y algún insoluble, ¿sí? Y sobre todo, ¿cuál es la concentración habitual? Entre el 5 y el 20% del peso en peso referido al contenido de polímero, ¿sí? Referido al contenido de polímero. Esto está en la guía de trabajos prácticos bien detallado. Esto tienen que leerlo y estudiarlo y conocer, digamos, cómo formulamos una cubierta base. Ahora, ¿cuál es la temperatura mínima de formación de film? Por un lado hablamos de la TG, que es la temperatura de transición vítrea. Ya hablamos del plastificante y cómo modifica, digamos, esta temperatura en la cual el polímero empieza a ser más flexible, pero hay una temperatura mínima de formación de film que es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esa temperatura mínima de formación de film es la temperatura mínima en la cual ese polímero comienza, digamos, a formar un film. Cuando nosotros tenemos una suspensión o una solución, la queremos estudiar, solamente estudiamos la solución con el polímero, vemos que si lo hacemos en un equipo que nos puede mostrar un gradiente de temperatura, vamos a ver que desde un momento en el cual colocamos esa solución, en distintas temperaturas vemos que hay temperaturas en las cuales ese film no está del todo formado. Y ustedes dirían, ¿y para qué me sirve? Para justamente ese equipo que estoy escribiendo, digamos, uno puede hacer una solución con el polímero, ponerla en el equipo que tiene un gradiente de temperatura en distintos lugares, y uno puede ver cuál es la temperatura adecuada o mínima donde esa temperatura ayuda a la generación del film, ¿sí? De esa película que se produzca, esta que va a conformar el. ¿Qué hay que saber de acá? Que la temperatura en el punto donde comienza a formarse la película correcta en este equipo se denomina temperatura de formación de film, ¿sí? Me va a dar un dato adicional. Ahora, esa temperatura es la de trabajo, no siempre, no siempre, y ahora vamos a ver por qué. Este es el equipo en el cual le describía. Fíjense en la superficie donde pueden poner esa solución que estoy testeando, hay distintos gradientes de temperatura, y yo visualmente puedo detectar a qué temperatura o cuál es la temperatura mínima en la cual ese film está, ¿sí? Puedo llegar a ver que se formó adecuadamente la película. En otras temperaturas más bajas tal vez es algo más granuloso, es blanco, no ha conformado esa temperatura. Entonces, este dato
que muchas veces me lo da el proveedor, lo da el proveedor a quien le compro o la bibliografía, no la tengo que determinar antes de recubrir. Estamos contando cómo vamos a llegar a una temperatura que nos importa porque es nuestra variable operativa, ¿sí? Que es la temperatura de trabajo, digamos, ¿no? La temperatura de trabajo. Ahora, ¿dónde basamos y cómo encontramos esa temperatura de trabajo? Para las suspensiones acuosas se recomienda que la temperatura de recubrimiento en la paila sea en el orden de los 10 a los 20 centígrados mayor que la temperatura mínima de formación de film, para asegurar las condiciones ideales y óptimas para la formación de film. O sea, ¿cuál voy a tener que colocar en la hoja de ruta o batch record? La temperatura de trabajo. Ahora, ¿de dónde viene esa temperatura de trabajo? De toda la información que tengo previa. O sea, esto no lo tienen que calcular así, digamos, todos los días. ¿Sí? Cuando uno empieza a formular una cubierta, como por ejemplo con el polivinílico, esta información de temperatura, digamos, de transición química, cómo trabaja el polímero y cuál es la temperatura mínima de formación, toda información previa, ¿sí? Ya mismo el proveedor, cuando ustedes adquieren esta cubierta de un solo paso, por ejemplo, o cuando ustedes la pueden diseñar también, por bibliografía ustedes ya saben a qué temperatura es la óptima de trabajo. Cuando digo la temperatura de trabajo, es la temperatura que tiene que tener la masa de núcleos cuando está girando la paila y tiene los comprimidos dentro. Es la temperatura a la cual tengo que buscar como objetivo para que se cabo el procedimiento. Entonces, repito, la temperatura de trabajo, ¿sí? Está basada en la temperatura mínima de formación de film. Y se recomienda que esa temperatura de trabajo o temperatura de recubrimiento sea 10 o 20 centígrados mayor que la temperatura mínima de formación de film para asegurar las condiciones óptimas. Ya hablamos de mucho, hablamos bastante de lo que son los polímeros, ¿sí? Ahora vamos a hablar de otros rápidamente componentes de la, digamos, de la suspensión. Pigmentos. ¿Qué hacen los pigmentos en la cubierta? Son los encargados de conferir los colores a la cubierta. Por lo general, están micronizados para justamente tener un mayor poder cubriendo. Estos pigmentos son pigmentos que me van a ayudar a dar color a la cubierta. Es un componente adicional. Digamos, algunas cubiertas son blancas, pero hay otras cubiertas azul, rojas, verdes, amarillas, llamativas para, por ejemplo, un uso pediátrico. Todo esto lo puedo lograr con el pigmento en una concentración adecuada y utilizando un pigmento específico. Ahora, los opacificantes, que son otro componente de las cubiertas. ¿Qué hacen? Estos opacificantes lo que hacen es recubrir, digamos, al núcleo de la acción de la luz. Ahora, ¿esto me va a dar una barrera definitoria si yo dejo un comprimido en la ventana y le pega el sol directamente todo el día? La respuesta es no. O sea, cuando nosotros hablamos de barreras elementales para la protección de un comprimido, estamos hablando de un, eh, de un packaging, estamos hablando de un blister, de un frasco que le da esa protección al medicamento para que pueda ser trasladado de acá hasta Brasil. Ahora, esto que estamos diciendo son pequeñas barreras iniciales. El opacificante protege de la luz, pero inicialmente es un componente que ayuda a veces hasta esa regulación de opacificante con un color determinado. ¿Cuáles son? El más usado y que tienen que conocer es el dióxido de titanio. Está presente en muchas de las cubiertas y es muy conocido desde hace. Ahora, para los colorantes, quiero que sepan que hay colorantes solubles e insolubles. Hoy se utilizan más los insolubles, las lacas alumínicas. Hace mucho tiempo se usaban los colorantes solubles, pero van a ver qué problemas trae la utilización de colorantes solubles en la resolución de problemas. Hoy los que más utilizamos son lacas alumínicas que son colorantes adosados o adheridos a una base de aluminio, a un componente de aluminio, que hacen que justamente tengan mayores ventajas y sean menos inocuos que sean más inocuos para la. Tipos de colorantes, bueno, acá van a ver que hay colorantes que son los solubles, son como mucho más intensos. Las diferencias que existen entre las lacas y los colorantes solubles es una buena observación que pueden tener en cuenta. Fíjense, digamos, cuál es la característica de cada una y las diferencias que existen entre los distintos tipos de colorantes. Por otro lado, los solubles, como les dije, daban colores más intensos que los de hoy, que son un poco más apagados, son tonos más suaves, pero no migran y son muchos más homogéneos.
y hay distintos tipos. Ahora, algo que tienen que ver en este gráfico es que, como todo, para cada uno de los componentes de los ingredientes que contienen una cubierta, hay algunos como la pacificante que en determinadas concentraciones logran una acción, pero cuando se pasa de esa concentración mayor, pueden traer mayor permeabilidad a la cubierta. Por eso lo que existe de cada uno de los ingredientes que estamos comprando. Fíjense acá el dióxido de titanio, en una concentración determinada, cómo hace que aumente la permeabilidad de la cubierta, ¿sí? O sea, eso es importante y ya lo remarcamos varias veces. Los vehículos y solventes, como ya les dijimos, lo repetimos varias veces, los orgánicos llevan a situaciones, digamos, de toxicidad y todo está, digamos, yendo a lo acuoso. Obviamente que de lo acuoso depende justamente la evaporación que tenga y cómo afecte esto a el principio activo. Si lo acuoso es mucho más inocuo, tiene que quedarles claro, pero puede afectar al principio activo y de eso depende justamente cómo se lleva adelante la evaporación del solvente. O sea, fíjense cuáles se usaban o se usan muy poco ahora. Para orgánicos, los alcoholes sí digamos, como el etanol, se siguen utilizando en suspensiones, perdón, soluciones, se siguen utilizando. Pero tienen en cuenta que también el alcohol, el etanol común, tiene una característica de toxicidad mucho mejor, mucho menor que, por ejemplo, el isopropanol o el etanol, o solventes clorados que se utilizaban hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo se usaba mucho cloruro de metileno como solvente orgánico. Digamos, se secaba enseguida y se recubría muy rápido en pailas convencionales por la alta evaporación de estos solventes. Pero fíjense, ¿saben cuántos laboratorios se han prendido fuego hace mucho tiempo por usar este tipo de solventes? Sí, era muy común. En cambio, los acuosos, obviamente, también se utilizan como mezclas de etanol-agua, eso es muy común, pero el agua es lo más característico porque agua en plantas farmacéuticas hay seguramente hoy, además, la calidad es muy importante porque Salud Pública hace mucho hincapié en la calidad del agua de una planta farmacéutica. Este cuadro simplemente lo que muestra es el calor de vaporización de los distintos solventes. Fíjense lo poco que se necesita para el cloruro de metileno para evaporarlo, muy poca inversión de energía, por eso es tan fácil de evaporar. Esa es la clave de la diferenciación entre cada uno de los solventes orgánicos. Como ya lo dijimos, la toxicidad y la diferencia entre orgánico y acuoso es muy importante y esto lo tienen que entender y saber, por eso lo repetimos tantas veces. Otros auxiliares, por ejemplo, como los agentes antipegados, existen: el talco en la cubierta, el estearato de magnesio, también saborizantes, modificadores de la adhesividad, surfactantes, saborizantes también, porque a veces el núcleo per se no tiene un gusto muy rico, muy adecuado, y entonces se necesita un saborizante. Modificadores de la adhesividad, como lo habló Edu con el hidroxipropilcelulosa. Esto, en sí, cada formulación puede agregar un condicionamiento diferente, es de acuerdo a lo que necesita. Un surfactante tal vez no es tan común, pero un surfactante no cubierta para poder utilizar el polímero, digamos, o hasta materiales, hasta se puede poner activo para una cubierta. Es algo que no estamos centrándonos hoy, pero existe el recubrimiento con polímero y además activo, o sea, pueden poner en la cubierta un activo, no es algo que tengan que saber hoy. El antipegado, como el talco, que sí se usa y tienen que saberlo, sirve para disminuir la probabilidad de que se peguen los comprimidos en la pasta, ¿sí? El agente antipegado, como por ejemplo el talco, se utiliza entre el 1 y el 3% en la cubierta. Eso es importante, sí. ¿Se usa? Sí, lo tienen que saber. Saborizantes, por ejemplo, como etilvainillina, sacarinas y clamato, es algo que, como les decía, los comprimidos comprimidos recubiertos para chicos o tienen que ser, digamos, tienen que tener esto en cuenta porque hay gustos que no son muy saludables no, muy llamativos para el paciente. Entonces se utilizan etilvainillina, distintos tipos de saborizantes. Por ejemplo, en el Migral, que es una marca comercial, también se utilizan distintos muy específicos. Los mejoradores de la acidez, de lo que es la adherencia al film, como les dije, obviamente mezclas de otros polímeros, como también, bueno, les nombré hidroxipropil, pero es otro de los comunes a utilizar para mejorar la adhesividad, la etilcelulosa, la hidroxi,
digamos, la hidroxietilcelulosa, el PVP, todo esto, la lactosa, la polidextrosa, son mejoradores de la adherencia. Son cubiertas, pero también se pueden llegar a utilizar. No es lo más común. Bueno, acá esta Edu es el ejemplo de preparación comercial. Esto lo van a ver también, lo vamos a pasar medio rápido, lo van a ver en el trabajo práctico. Hay varios slides y varios videitos que muestran cómo preparar la cubierta en el trabajo práctico. Así que acá solamente lo dejamos desde el año pasado para mostrar algo más esquemático y visual para lo que es el trabajo práctico. Bueno, Edu, ¿estás? Estaba conectando el chat que estuvo interesante. Ah, bueno. Estuvimos intercambiando opiniones. Bueno, ¿Se entendió, Edu, o fui muy rápido? Sí, no, perfecto, no, pero empezaron a tirar un par de ejemplos de fibras. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, estamos vamos entrando en la entonces recta a ejemplos final. de preparación de productos comerciales. Vieron, bueno, empezaron conmigo con los polímeros. El polímero tiene que estar siempre, el plastificante tiene que estar siempre. Vamos a hacer una formulación rápida. Por dar un ejemplo, el alcohol polivinilo acá es el polímero, fíjense, está al 40%. Esto es solo los sólidos, ¿no? El polietilenglicol, en este caso, sería el plastificante. El dióxido de titanio es el opacificante. ¿Qué pasa? Ustedes ponen solo polímero y plastificante, buenísimo, obtienen un polímero lo suficientemente maleable como para coalescer, pero esa cubierta es transparente. Los hay, están los Opa-Dry Clear que tienen esa función que no tiene ningún color. El opacificante, en este caso el dióxido de titanio, lo que hace le da un fondo blanco. Esa cubierta con dióxido de titanio solo sería blanca. Si no estuviera el opacificante, pasaría la luz, tendría un acabado, digamos, transparente. Uno puede tranquilamente hacer un núcleo de un color determinado y darle una cubierta que le dé resistencia que sea transparente, poniendo solo el alcohol polivinílico y el polietilenglicol. Si le pone el dióxido de titanio, va a tapar el color del núcleo, le va a dar protección a la luz y va a ser blanco. El talco es el antiadherente y también le da cierta coloración blanca. Y en esa combinación rojo y azul, buscarán la coloración final que quieren del. Fíjense más o menos los porcentajes, son ejemplos cualquiera. Entonces, esto es un Opa-Dry tipo 2, una marca comercial, que lo comercializan todos juntos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Se ganan viene el polvo ya preparado, preprocesado, siempre la misma calidad, ganan tiempo en cuanto a la preparación de cubierta, y en el caso de los pigmentos, en este caso el talco, el dióxido de titanio, la laca lumínica, de ambos colores, esto se pasa por molino coloidal en la práctica. Bueno, viene preprocesado, se evitan ese paso, se evitan la falta de reproducibilidad que tendrían en el molino coloidal, porque el molino coloidal, se acuerdan que ustedes regulaban el rotor estator, la distancia rotor estator se hacía con un volante, y eso no era un poquito artesanal. Entonces, si una vez el operario ponía el rotor estator un poquito más cerca y un poquito más lejos, la cubierta no sería siempre igual, podía salir moteada. Bueno, ustedes compran el Opa-Dry, marca comercial, hay otras, lo suspenden en agua y recubren. Ganaron tiempo, obviamente, esto tiene su costo también como cualquier cosa de vinagre. Vamos al siguiente, por favor. Edu, falta aclarar bien que uno puede preparar una cubierta en un solo paso, que son las comerciales, y puede preparar, por ejemplo, una cubierta de hidroxipropil metilcelulosa como las que escribiste, comprando cada uno de los ingredientes por separados y combinándolo. O sea, bien. El mundo tiende también a usar cada vez más las preprocesadas porque es siempre igual. Si yo quiero el color tal, como ahí tenía la combinación de laca, y algún día tengo algún problema con mi molino coloidal o algún error que cometió el operario, un comprimido sale de una tonalidad y otro de otra. Bien, comprando siempre el mismo producto a un proveedor calificado, me aseguro que no voy a tener quejas de los pacientes de que el comprimido le vino un poquito más claro, un poquito más. Esto es a nivel piloto. Uno hace la suspensión de Opa-Dry generando un vórtice con un agitador, en este caso es un recipiente. Imagínense que a nivel productivo lo pueden hacer más grande, acero inoxidable, o bien en un reactor, y ahí espolvorea el preprocesado que tenían de Opa-Dry 2. Bueno, acá es bien claro para que la coloración sea bien chillona. Agregan en el vórtice de a poco el Opa-Dry, y intentan evitar que eso genere aire. Una vez que tengan sentido, van a tener que bajar
la velocidad de agitación, evitando el vórtice, pues si no eso va a seguir incorporando aire y va a generar espuma, y eso les va a complicar el recubrimiento. Y durante toda la aplicación de la cubierta, la suspensión va a tener que estar en agitación justamente porque es una suspensión. Si no la mantiene en agitación, decanta, de forma tal que al final el recubrimiento va a terminar siendo más claro porque perdieron el colorante que presenta. Dicho esto, vamos a los problemas, y es algo importante porque termina nucleando varias de las cosas que vimos durante todas las dos clases, y suelen ser preguntas de exámenes a qué se puede ver un problema y cómo solucionarlo en función de la situación. Hay problemas que son de formulación, problemas que son de funciones, problemas que son de la paila, problemas que son de pailero. Vamos a ver cada caso. Este bastante habitual es el orange peel, la piel de naranja. Fíjense eso, este acabado feo que tiene el comprimidor que parece celulitis. Bien. Tiene varios motivos. Ustedes vieron en el momento de aplicación de la cubierta que el proceso de coalescencia del polímero entre sí y al núcleo es un proceso que, si bien es rápido, es escalonado. Se asperjan la solución de suspensión de recubrimiento, se va evaporando el solvente, las moléculas de producto, en este caso el polímero, empiezan a coalescer entre sí de a poquito y por el. Ahora bien, si ustedes secan rápido, eso no ocurre como corresponde. El polímero no se estira, no coalesce de la forma correspondiente, entonces el acabado es jugoso, como pueden ver en este comprimidor. También, si la presión de atomización es baja, la gota es más gruesa. Eso lo vieron en la primera clase con Ale cuando vieron las pistolas de las neumáticas. Con una presión de atomización baja, la gota sale más gruesa, y si la suspensión de recubrimiento tiene una alta viscosidad, también la gota va a ser más. Le va a costar bombear. Entonces, a la gota gruesa se le va a complicar el secado, se le va a complicar coalescer al polímero, y se va a complicar que el acabado sea todo lo bonito que tiene que ser. Entonces el acabado puede ser, este es un problema estético, no es un problema funcional, no le va a pasar nada al paciente, pero uno va a tener reclamo. Entonces, para el secado rápido, si estoy secando rápido, tengo que distribuir el caudal de aire de secado, metro cúbico hora que yo ingreso a la paila, con la temperatura de secado. Normalizar el secado. Obviamente, como todo, cuando yo toco una variable puedo afectar otra. Tengo que buscar el equilibrio. Pero si ustedes tienen un problema, y el problema que le dicen en el examen es, tengo esto, ustedes tienen que resolver este problema. Después, si generan otro, es algo ya más complejo de la práctica real. Pero si la pregunta en el examen es si tienen este problema, bueno, yo bajaría quizás el caudal o la temperatura de aire secado porque se está demasiado rápido. Es una posibilidad. Después puedo, si seco más lento, por ahí después se empiezan a pegar los comprimidos. Puede llegar a pasar. Pero bueno, ustedes no lo saben, pues es un caso teórico. Si la presión de atomización es baja, obviamente tiene que aumentar la presión de atomización para que la gota sea más. Si la viscosidad de la suspensión es alta, tienen que diluir la cubierta o disminuir el porcentaje de sólido. Ahora bien, eso no lo puede hacer el pailero. Ese es un problema previo, un problema de formulación, un problema de la guía. El pailero, dentro de ciertas variables operativas, de cierto rango que tiene dentro de la guía, puede bajar la temperatura de secado, puede bajar la presión de atomización, puede aumentar la presión de atomización, perdón, pero no puede diluir la cubierta. Esto ya es un problema más de formulación, un problema más de guía, lo tiene que hacer desarrollo, no puede hacer nada. ¿Se dan cuenta? También la pregunta puede venir por el lado de qué puede hacer el pailero, que dentro de cierto rango puede tocar la variable de la paila, ¿qué hacemos con la fórmula? El pailero no va a poder tocar. El bridging tiene algunas similitudes en el sentido que tiene las mismas causas. El puenteado, o bridging, se produce cuando uno tiene logos o ranuras, de forma tal que en lugar de acoplarse perfectamente la cubierta sobre todo el cuenco del logo o la ranura, no llega a hacer ese jueguito, no llega a recubrir todo el puente, sino que lo puentea. Lo que le pasa por arriba, digamos, al logo, la cubierta le pasa por arriba a la ranura, cosa que queda como el comprimido de la derecha. Y no se ve bien ni la marca del comercial, ni el logo, ni la ranura, ni lo que yo puse son. Las causas son muy similares. Si yo tengo una elevada velocidad de secado, no le doy tiempo al polímero para que coalesca como corresponde. El polímero tiene que llegar, se tiene que evaporar el solvente, tiene que empezar a coalescer de a poco y estirarse el polímero, los compañeros polímeros, coalescer, adherirse al núcleo. No le doy tiempo y esto se hace demasiado rápido, y si se cae demasiado rápido, se va a generar el puenteado,
voy a tener una cubierta que en lugar de seguir perfectamente el dibujo que tiene mi núcleo, no me deja ver bien el logo, e inclusive puede ser que después se termine desprendiendo, porque no tengo bien acoplado la cubierta sobre el núcleo. En la parte del logo o de la ranura, la cubierta no se pegó sobre el núcleo, sino se pegó sobre el aire. Eso tranquilamente después, por el tiempo, se puede empezar a desprender. Para elevada velocidad de secado, tengo que diluir el caudal de secado, temperatura del secado. También hablamos de la alta viscosidad de la suspensión, lo vimos recién, deberíamos diluir la cubierta. Y después ya hay otros temas de formulación que también aplicarían al primer caso, el porcentaje de plastificante. Quizás tanto la piel de naranja como el bridging ocurren porque el polímero no se puede estirar correctamente. ¿Por qué? Porque no es suficientemente maleable, suficientemente plástico. Para eso, o cambiando el plastificante, o aumentando el porcentaje de plastificante, lo puedo llegar a resolver. Pero no lo va a hacer el pailero in situ una página, porque no tiene plastificante. Y llegó fraccionado solo los materiales y la forma. Se tendrá que hacer cambio de fórmula, harán las pruebas de desarrollo y llegarán a la forma. El diseño del punzón también es importante, pero tampoco lo va a poder resolver el pailero in situ. Eso viene de antes. Si las ranuras son o el logo es muy profundo, con ángulos muy rectos, bueno, eso es contraproducente porque puede tener ese problema. Vamos a otro, el pelado, el peeling. La película se remueve fácilmente con laminación. Lo puedo pelar como si fuera una naranja. Acá lo que ocurre es que no se me está adhiriendo bien la cubierta. Las causas. Falta de adhesión en la cubierta por elevada concentración de componentes hidrófobos. Componente hidrófobo por antonomasia del núcleo y es el esteato de magnesio. O el lubricante. Yo tengo demasiado lubricante, o bien sobremezclé con el lubricante, tengo muy brilloso el comprimido, esa base, imagínense, bien lubricado, efectivamente lubricada, puede ser que no se pegue bien la cubierta. Entonces, puedo cambiar el lubricante o disminuir su concentración en el núcleo, no lo va a poder hacer el pailero, es un problema fórmula, o usar humectantes. Humectantes en la cubierta, puedo utilizar un twin, un laurisulfato de sodio, algo que permita humectar, que pueda disminuir esa repulsión que tiene mi cubierta por ese núcleo tan hidrófobo. Pero también son problemas de formulación, no lo va a poder cambiar el pailero, tiene que cambiar de desarrollo de una forma. La falta de porosidad de superficie del núcleo a la que se refiere es porque el núcleo le llegó demasiado duro, le llegó sin poro. Yo tengo cierto anclaje mecánico de parte de la cubierta, dada por cierta porosidad. Si a mí el núcleo me brilla porque tiene una dureza excesiva, es factible que no se me adhiera bien el núcleo. Tampoco lo va a poder cambiar el pailero. Hay que cambiar en la compresión. Para que lo cambie la compresión hay que cambiar el rango de dureza del comprimido y eso tampoco lo puede cambiar el comprimidor. Lo debe cambiar de desarrollo. Entonces, para modificar la porosidad de la superficie por disminución de la dureza o modificar los componentes del núcleo, va a hacer un cambio de fórmula o un cambio de especificación de dureza en el núcleo. Pero no puede hacer nada. Y un film altamente permeable debido a la elevada concentración de pigmentos solubles en este caso, de la que habla el tercero, tampoco lo puede cambiar el pailero. Entonces, acá estamos en el peor caso para el pailero. No puede hacer prácticamente nada, porque que no se le adhiera bien una cubierta al núcleo, está dada principalmente por problemas de formulación, no por problemas del recubrimiento en sí, del recubrimiento per se. Ahora vamos a la variación de color, el moteado. Así puede tener alguna importancia el pailero. En el primer caso no, tenemos un tamaño de lote inadecuado. Vimos en la primera clase que si teníamos demasiada carga en la paila no se me movían bien los núcleos, entonces puedo llegar a pintar más o menos núcleos porque no tengo una buena cascada. Si tengo poca carga en la paila, puedo estar pintando los baffles de alguna parte de la paila o puedo estar perdiendo por la extracción cubierta. Entonces tengo algunos núcleos con más color y otros con menos color. Entonces hay que modificar el tamaño del lote de forma tal que esté en la carga óptima. El uso de colorantes hidrosolubles no se recomienda justamente porque hay migración de color. Los que se utilizan son mayormente pigmentos insolubles. Ahora, para reemplazar tanto la carga en la paila, para modificarla, como para reemplazar por pigmentos insolubles, el pailero no puede hacer nada. La carga en la paila estará dada por el tamaño del lote que le llegó. El reemplazo de un pigmento por otro está dado por la fórmula. Utilizan pigmentos insolubles. Además, imagínense que el pigmento soluble, cuando el paciente lo toma, le queda la lengua del color del pigmento. Los fármacos utilizan, por amplísima mayoría, los insolubles. Inadecuada dispersión de pigmentos sí puede tener una infección del pailero. Si uno molinó
el pigmento por molino coloidal y no colocó la distancia entre rotor y estator como correspondía, puso una cosa muy manual. Bueno, se podrá recircular más tiempo o ver algo, a ver, la de Ultraturrax, que es otro equipo, pero pongamos que nosotros tenemos algún defecto en el momento de armado del molino coloidal, lo podemos modificar. Insisto, si ustedes compran ya la laca, no padray, ya prearmado, ese problema no lo van a tener. Van a tener siempre el recubrimiento igual porque compran siempre el mismo excipiente. Baja velocidad del rodamiento de la paila, por tal está pintando excesivamente una parte de los comprimidos y un poco otra, eso sí se puede modificar dentro de las variables operativas. Tengo un rango de velocidad de la paila, el pailero podrá jugar más o menos. Uno también puede haber dejado perfectamente estandarizada el recubrimiento, no con un rango de velocidades, sino con una velocidad única. Bueno, estará mal hecha la guía y habrá que modificarla porque evidentemente no estamos modificando el color. La orientación de la pistola también es algo que es difícil de escribir al momento de poner las variables operativas. Uno pinta en el tercio medio, superior, con tanta inclinación, tanta distancia de la paila. Pero bueno, eso es algo que se puede llegar a modificar. Y ahí hay una persona que admite, que no me deja ver el último, insuficiente el número de pistolas, eso sí es una variable operativa que está ahí, que no debería poder modificar el pailero. Si tiene una paila grande y están pintando solo con una pistola, con 2 pistolas, sería correspondiente pintar con más pistolas que cubran todo el diámetro de la paila y permitan recubrir en forma uniforme todo el día. Bien, esta es una variable que no va a modificar el pailero. Fíjense, vayan razonando en función de qué puede modificar de ese pailero, qué debería modificar desarrollo antes. Vamos a tener pegados por dos lados, por las paredes o por las caras. El sticking o twinning, el hermanado, es la adhesión de núcleos por las paredes. Esto está muy dado en función cuando ustedes tienen dos comprimidos con los que ven en el gráfico que tienen mucha pared. Entonces, el formato de los comprimidos con demasiada pared es algo que el pailero no va a poder modificar, porque está dado por el punzón, el diseño del punzón. Es conveniente que el comprimido no tenga mucha pared porque le va a pasar lo que ven. Un exceso de cubierta o una temperatura un poquito baja puede llevar a ese pegado o cierta tensión. Elevada humedad del aire secado, en función de que la paila funcione correctamente y tenga un correcto desinfector, deberían desinfectar el aire. Temperatura de caudal de secado, obviamente aumentar la temperatura y aumentar el caudal de secado, mientras la guía al pailero le permita aumentarla en cierto rango, va a ser una variable operativa que el pailero va a poder llegar a jugar si empieza a ver la paila, que debe ser controlada del pailero cada tanto, y no le ocurra esto. Baja velocidad de rodamiento de la paila, aumentar la velocidad para evitar el pegado, también es algo que dentro de ciertos rangos permitidos por vía de manufactura, el pailero va a poder modificar. Fíjense que es mucho para masticar, pero reúne varias de las cosas que vimos durante las dos clases. Baja temperatura del lecho de núcleos, obviamente subir la temperatura con el aire de insuflación. Insuficiente concentración de antiadherente, eso es algo que el pailero ya no puede hacer. Si no tiene talco, o no tiene esterato, o tiene baja cantidad, es un tema de fórmula, lo va a cambiar de desarrollo, lo va a cambiar el pailero, le va a pegar talco a la lana. Esto es algo similar, el picking, pero en este caso se pegan por el lomo, se pegan por las caras, no por los costados. También, cuando los comprimidos son muy planos, favorecen este tipo de adherencia, de forma tal que habría que cambiar el formato de los punzones y es algo que no va a poder cambiar el pailero. Y después el resto de las características son muy similares a las que dijimos recién. La humedad del aire, la temperatura y el caudal de secado, la velocidad de rotación del paila. Ocurre lo mismo que en el caso anterior, solo que en el caso anterior, al tener mucho pared, los comprimidos tendían a pegarse por el costado, en este caso se pegan por el lomo, se pegan por las caras. En los dos casos el pailero puede jugar con las mismas variables, pero el formato de punzón en un caso lo está perjudicando por un lado y en otro caso lo perjudica por otro. En comprimidos redondos, obviamente, no hay este tipo de pegado por las paredes, porque no hay paredes. El desgaste de los bordes ocurre con los núcleos altamente friables. Si al pailero le llegaron comprimidos con alta dureza, con baja dureza, desde la comprimidora, o bien con alta rebaba, ¿sí? porque los punzones están muy desgastados, están mellados, es factible que ocurra esto en el momento de recubrimiento. Por eso es importante el momento de precalentamiento, uno rueda lentamente los comprimidos, de forma tal de que se prenda esa rebaba y después no tengan problemas al momento de recubrir. Al momento de recubrir uno ya coloca la paila a unas RPM un poquito más altas en forma continua.
Otra forma de que el pailero puede jugar dentro de cierto rango es crear una alta aplicación de cubierta al principio para proteger a los núcleos friables del desgaste. La aplicación de cubierta, aunque parezca mentira, aumenta muchísimo la dureza de los núcleos. Muy impresionante, pero lo coloca en el turómetro inmediatamente con un poquito de cubierta, sube mucho. Entonces, donde uno se juega, se hace el destino de unos comprimidos friables, el recubrimiento. Una vez que uno le dio una fina capa de cubierta, el comprimido está salvado, no se va a desgastar. En todo caso, podrá tener otros problemas si le doy mucha cubierta de primera intención, es que se empiecen a pegar. Pero bueno, en este caso serían los punzones. Acá en el caso de la erosión, fíjense que puede llegar a estar actuando ya el desintegrante. Yo recubrí con alto caudal de recubrimiento al principio, con algún momento de la cubierta, y empezó a penetrar solvente en el núcleo, y ahí tengo elevada concentración de superdesintegrante, puede empezar a actuar el superdesintegrante y crear esto que estamos viendo ahora. Eso está muy extremo, pero bueno, puede ocurrir. Fíjense en las causas, el hinchamiento prematuro del desintegrante, para que queden tan feos. Pero bueno, después hay temas de formulación con un bajo contenido de polímero. El problema de formulación está mal diseñada la cubierta, por eso lo del 5% de polímeros que vimos no lo formulen porque es demasiado bajo. Cuando hay un bajo caudal de aplicación inicial puede llegar a generar este desgaste, pero este desgaste es más propio de que está actuando el superdesintegrante y le genera un cráter en la cara del. Bien, entonces hay un excesivo caudal inicial. El cráter de la película, esto que ven, que tiene que se les rompió la película, se les partió, tiene una cosa principal, que es recubrir inmediatamente después de comprimir. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes comprimen, ustedes recordarán el ciclo de compresión, que tienen lecho de polvo, actúan los punzones, primero hay una deformación elástica, después hace una deformación plástica, que es la que genera la forjación de unión. El comprimido sale de la matriz. Ahora bien, después de eso, el comprimido no se puede volver a colocar en la matriz. ¿Por qué? Porque hay una deformación elástica residual que hace que el comprimido rebote un poquito y se vuelva a hinchar. ¿Sí? El comprimido que sale de una matriz de una comprimidora de 10 milímetros no puede volver a colocarse porque tiene cierto hinchamiento, cierta deformación elástica residual que hace que sea un poquito más ancho, un poquito más grande en el momento exacto de la compresión. Eso lleva un tiempo, algunos comprimidos tienen esa deformación elástica más marcada, otros menos. En casos como el de la foto, uno tranquilamente puede aplicar una cubierta, inmediatamente después de recubrir, la deformación elástica propia del comprimido hace que rompa la cubierta como una remera que ya nos queda demasiado elástica. ¿Por qué? Porque el comprimido se hinchó posteriormente a la compresión y había que dejarle unas 24 horas, es lo habitual, lo recomendable. No en todos los casos va a pasar esto, pero puede ocurrir. Entonces, la expansión elástica post-compresión, que es la primera causa de complejos, la principal, pues una mala elección del plastificante, obviamente la cubierta es demasiado vítrida, demasiado poco maleable, no, el polímero se parte, está mal formulado, y la agresividad del núcleo que hace que absorba solventes, se hinche el comprimido, se hinche el desintegrante, se rompa la película. Pero el principal es no dejar descansar el comprimido las 24 horas que corresponden. En todos los casos va a pasar, pero pues es el crack. Y creo que tenemos el último, ¿sí? Y el taponamiento de la boquilla, el verde, vieron poner en la primera clase, contienen excesiva concentración de sólidos en la cubierta, es muy viscosa la cubierta, se puede tapar la boquilla, y eso obviamente genera imperfecciones de cubierta, porque se tapó una boquilla, porque no pinta, por un momento la costra se desprende y les da un chorro horrible sobre los comprimidos, se empiezan a pegar, por lo tanto, en cubiertas una solución sería diluir la cubierta, o algo que ocurre habitualmente es que el pailero tiene que estar atento a limpiar la boquilla de la paila, de evitar ese taponamiento, que es muy riesgoso porque uno puede arruinar el lote literalmente. Imagínense, la viscosidad de la cubierta se le tape la boquilla, en un momento se desprendió, y es un chorro terrible de cubiertas, todos los núcleos, arruinando un lote que se aplicar ahí. Esos serían básicamente los problemas. Creo que con esto vale. Bueno. Perdón, le dimos rápido, pero estábamos justo.